8 menos cuarto de la mañana, hoy es jueves 25 de mayo y despertamos desde la isla del Meridiano con esta imagen que nos llega en directo desde el mirador de Las Pernadas, en la capital, en Valverde, con vistas a ese litoral del Tamaduste, en un día que comienza con mar en calma, cielos despejados y 15 grados de temperatura. Buenos días, Canarias. El sindicato médico suspende la huelga aquí en el archipiélago. Lo hace, dice, tras haber logrado que Sanidad revise las retribuciones para equipararlas a la media nacional. El sindicato cree que lo mejor ahora es esperar a que se conforme el nuevo gobierno regional con plena capacidad ejecutiva para seguir negociando y llegando a acuerdos, sobre todo en materia laboral para atención primaria. Hoy se reanuda la actividad al 100% en hospitales y centros de salud. Después de 4 días de huelga hemos decidido no desconvocar, suspender temporalmente hasta después de las elecciones para tener un interlocutor válido y que no se queje de que está en funciones y que ya no puede hacer nada. Y también hemos valorado que se hayan creado esos grupos de trabajo, que esta mañana pues ha habido una propuesta de mejoras en alguna de las reivindicaciones. El jurado popular declara culpable al acusado de matar a sus padres en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, hace 3 años. No se le aplican atenuantes porque, aunque él defendió que había consumido drogas, los informes determinan que actuó en plenas facultades. La Fiscalía pide 44 años de cárcel. El Gobierno central va a aprobar una nueva partida para afrontar las consecuencias del volcán de La Palma. Lo anunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante un acto del Partido Socialista en el municipio del Paso. Es nuestro sonido del día. También el martes que viene en el Consejo de Ministros aprobaremos 6.700.000 euros para atender al alojamiento de las personas que están afectadas por los gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla. Si usted ha querido esperar para hacer la declaración de la renta en las oficinas de la agencia tributaria, sepa que hoy se abre el plazo para solicitar la cita previa. La atención en esas oficinas comenzará, eso sí, a partir del 1 de junio. Recuerden que este año hay algunas novedades, por ejemplo, un ajuste en el tramo autonómico del IRPF para rentas medias y bajas. El 30 de junio es el último día para presentar la declaración. En unos minutos hablamos con la delegada de la agencia tributaria aquí en Canarias. El 46% de los adolescentes españoles se considera feminista, pero ojo, casi el 42% dice que no lo es y esa cifra crece. Es uno de los principales datos del estudio llevado a cabo por la FAD. Aumenta también el número de chicos y chicas que niegan la violencia de género. Luego hablamos con uno de los autores de la investigación. Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se manifiestan hoy en la capital. Lo hacen para protestar contra lo que califican como políticas nefastas del Cabildo, al que acusan de ser inoperativo el servicio. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Bomberos Gran Canaria lo que busca es mejorar un servicio esencial como el que prestan ellos. Sus principales demandas son una nueva regulación de la jornada laboral y también mejorar las dotaciones de personal en los 7 parques existentes en la isla. La falta de acuerdo con el Cabildo es lo que les ha llevado a la manifestación que comenzará hoy a partir de las 11 de la mañana y que recorrerá las capitales, las calles de la capital Gran Canaria hasta la sede del Cabildo. En unos minutos hablaremos con el portavoz de Bomberos Gran Canaria para conocer más detalles de sus reivindicaciones. Ahorran costes y tiempo y son más respetuosas con el medio ambiente. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha comenzado a instalar las primeras papeleras inteligentes en este municipio del sur de Tenerife. Funcionan con energía solar. Ana Albendín, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues el objetivo es caminar poco a poco hacia un municipio más sostenible. Con respecto al funcionamiento de estas papeleras inteligentes, como tú bien dices, consiste en que cuando el desecho llega a un nivel de llenado, se activa un sensor y se acciona un compactado interno que viene activado por energía solar. ¿Qué se consigue con esto? Pues almacenar 600 litros en vez de 120, que es lo que se venía haciendo hasta el momento. En unos minutos les vamos a dar todos los detalles de cómo funcionan estos contenedores. Y conocemos ya si se han registrado algunas incidencias durante las últimas horas aquí en el archipiélago. Cande Ceballos, portavoz del 112 Canarias. Buenos días, ¿algo a destacar?
Hola, buenos días. Pues sí, anoche un motorista de 39 años resultaba herido de carácter grave tras la colisión de un turismo y una motocicleta en la autopista Tenerife 5, sentido Santa Cruz, en las inmediaciones de la zona de Los Majuelos, en el municipio de La Laguna. Además, cerca de las 9 de la noche, el 112 del Gobierno de Canarias registraba la colisión de un turismo y un tranvía en la avenida Islas Canarias de la capital tinerfeña, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a 3 heridos que presentaban lesiones de diferente consideración y que fueron trasladados a distintos centros sanitarios. Además, en este accidente fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a una de los ocupantes del turismo accidentado. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y comprobamos ya si se circula o no con cierta normalidad los accesos a las 2 capitales de provincia. Comenzamos poniendo la vista en Santa Cruz de Tenerife a esta hora. Ahí lo pueden comprobar. Importantes retenciones, sobre todo a la altura de la piscina municipal, en esos accesos a la capital, y también en la avenida Manuel Hermoso Rojas, también en la avenida Marítima. Y en cuanto a Las Palmas de Gran Canaria, también problemas para subirse al vehículo, sobre todo en los túneles de Julio Luengo, en la avenida Mesa y López, en el Paseo de Chil y en la avenida Marítima. Repasamos también los números premiados en los sorteos de lotería celebrados anoche. Comenzamos con el número premiado en el sorteo de la 11, el número agraciado, el 87.243. Combinación ganadora en la Bonoloto 2, 15, 19, 31, 42 y 43. Complementario el 32, reintegro el 1. Y en los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas quiere teñir de amarillo la isla. Fati Febles, buenos días. Sí, Antonio, es el llamamiento que ha hecho el club. Muy buenos días Canarias. Así que ya saben, aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, saquen sus banderas, sus bufandas, pónganse sus camisetas en estos días previos, porque quiere que todo esté preparada para ese duelo del sábado. Recuerden, a partir de las 8 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas, a la vez con el objetivo de ser equipo de primera división la próxima temporada. Por otra parte, hablamos del Club Deportivo Tenerife, que en unos minutos emprende ya su último desplazamiento a la península, penúltimo desplazamiento para ese partido de mañana también ante el Real Zaragoza, sin Iván Romero y también sin Aitor Sanz sancionado. Y hablamos también de baloncesto, porque ya conocemos los emparejamientos para los playoffs de la Liga Endesa. El Canarias terminó cuarto, el Herbalife Gran Canaria terminó sexto, los aurinegros se medirán con el Unicaja y los claretianos lo harán con el Real Madrid. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con el programa pueden hacerlo por 2 vías. Pueden escribirnos a nuestros perfiles en las redes sociales, pero también a través de nuestro número de WhatsApp, es el 679-773238. Hoy es jueves 25 de mayo. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días Canarias. Comenzamos. Vamos a abrir una ventana de directo con la isla de Gran Canaria para comprobar cómo comienza hoy esta jornada en esa isla. Nos situamos en su capital, en Las Palmas de Gran Canaria, con una panorámica de la ciudad en un día que comienza con cielos nublados y 19 grados de temperatura. Vamos ya con la previsión del tiempo. Para esta jornada tenemos una mañana fresca y soleada, pero atención, Edgar Cederes, buenos días, porque al final las nubes van a ser las protagonistas, ¿verdad? Buenos días, Antonio. Así es, la nubosidad en su mayoría va a ser de evolución y crecerá a lo largo de la mañana en zonas de interior de las islas. Buenos días, Canarias. Al igual que en jornadas anteriores, tras una mañana soleada, hoy las nubes van a volver a ser las protagonistas, en su mayoría van a ser de evolución, se desarrollarán en zonas de interior de las islas y cabe la posibilidad que, al igual que en jornadas anteriores, esas nubes se lleguen a desarrollar lo suficiente como para dejarnos algunos chubascos dispersos. Si miramos a la imagen general de satélite, algunos intervalos nubosos dispersos, sobre todo en zonas de la isla de La Palma, en el resto luce el sol, aunque también tenemos algunos intervalos nubosos poco importantes en la isla de Lanzarote. Situación de ambiente soleado hasta hora de la mañana, y si vemos la previsión, pues el mapa nada tiene que ver con el sol, porque las nubes van a ser las protagonistas, especialmente se desarrollarán en zonas de interior de las islas de mayor relieve, y al igual que en jornadas anteriores, debido a la ausencia
presencia de viento importante y el recalentamiento diurno, esa nubosidad llegará a desarrollarse lo suficiente como para dejarnos algunas precipitaciones. Si se cumple la previsión, al igual que ayer, las más destacables caerán en las medianías del sur y del este de la isla de Tenerife, donde pueden ser puntualmente en forma de chubascos, sobre todo en zonas de medianías, y tampoco son descartables algunas gotas en zonas de interior de islas como La Palma, El Hierro, La Gomera o también en zonas de interior de la isla de Gran Canaria. Tenemos viento alisio y quizás el ambiente más soleado pues en zonas costeras del norte y también en la isla de Lanzarote y de La Graciosa. Además, hoy con temperaturas bastante frescas a esta hora de la mañana, y es que en los pueblos de medianías y de cumbres pues tenemos termómetros por debajo de los 10 grados y rondando los 0 grados en las cumbres de La Palma, de Tenerife y de la isla de Gran Canaria. Si miramos al mar, hoy situación bastante tranquila en todas las costas, predomina la mar rizada, tenemos marejadilla en las costas del norte de las islas y el oleaje más grande pues apenas supera el metro de altura por mar de fondo del norte. De cara a mañana veremos el primer amanecer del archipiélago por la isla de Lanzarote a eso de las 7 y 7 minutos de la mañana y la puesta de sol más tardía por la isla del Hierro después de las 8 y 55 minutos de la tarde. Mañana las nubes van a volver a ser las protagonistas, al igual que hoy se desarrollarán en zonas de interior y podrán desarrollarse lo suficiente como para dejarnos algunas precipitaciones. Incluso mañana aumentarán las condiciones de cierta inestabilidad. Nubosidad de evolución que crecerá en el interior de las islas más montañosas y mañana pues serán más probables esas precipitaciones. No van a ser generalizadas, serán en forma de chubasco y afectarán principalmente a zonas de interior orientadas al sur y al este de la isla de La Palma, cumbres del Hierro, de La Gomera, también las vertientes este, sur y oeste de la isla de Tenerife, principalmente en zonas de medianías, al igual que en zonas de medianías de la isla de Gran Canaria, principalmente del sur y del este. El tiempo más soleado lo vamos a disfrutar especialmente en zonas costeras del norte y del oeste de la isla Majorera a partir del mediodía y también en zonas costeras del norte del resto de islas. Mañana apenas cambiarán las temperaturas, bajarán ligeramente las máximas, especialmente en los pueblos de medianías y de cumbres de la isla de Gran Canaria en la costa, al igual que hoy los valores se moverán entre los 22 y algo más de 26 grados a primera hora de la tarde. Mañana el viento cambiará de dirección, soplará de componente norte en general flojo en las islas de mayor relieve y girará al noroeste flojo en las islas más orientales. Ese viento en cumbre será de componente oeste y el más intenso en el Teide, donde no es descartable algún intervalo de fuerte y soplará del suroeste. En general, en el mar, situación bastante tranquila, al igual que hoy, predominará la mar rizada en las costas del sur y del oeste de las islas de mayor relieve, por las del sur y del este de Lanzarote y de Fuerteventura. En el resto habrá áreas de marejadilla, en general oleaje que apenas superará el medio metro de altura, salvo por las costas del norte, donde seguirán llegando series de olas por mar de fondo del norte entre el metro y el metro y medio de altura. Jornadas marcadas por un tiempo primaveral, últimos días de la primavera, porque el próximo 1 de junio compensará el verano meteorológico y en principio marcadas por el tiempo en general soleado, aunque a primera hora de la tarde las nubes van a ser las protagonistas y conviene tener a mano el paraguas, sobre todo si vivimos en los pueblos de medianía. Finalizamos hoy con una imagen de la tarde de ayer, del atardecer, desde las cumbres de la isla de Tenerife, viendo esa nubosidad que se llega a desarrollar lo suficiente como para llegar incluso a la zona de cumbre hasta unos 2.000, 2.200 metros de altitud. En general, ambiente soleado por encima de esa cota altitudinal y hoy las nubes, como decimos, van a volver a ser las protagonistas. Tiempo en general, Antonio, primaveral, que nos va a seguir acompañando a lo largo de estos próximos días y donde las nubes pues pueden llegar a desarrollarse lo suficiente como para dejarnos algunas precipitaciones, sobre todo en los pueblos de Medianías. Hay mucha gente que dice, llevamos varios días pues dando precipitaciones, no son lluvias generalizadas, pero sí que cabe esa posibilidad, sobre todo en zonas de medianías y de interior. Pues con el paraguas bien cerquita. Gracias, Edgar. Buenos días. Buenos días. Vamos ya a conocer cuáles son los titulares, esos asuntos que destacan hoy los periódicos. Comenzamos con la prensa regional, en este caso con los periódicos de la provincia de Las Palmas, Canarias 7, el turismo aliviado ante el primer paso para librarse de la tasa al queroseno. El gobierno francés pone fin a los vuelos regionales cortos si hay alternativa de transporte en tren. Lo analizaremos en nuestro tiempo de tertulia y fotografía para esa réplica de esa carabela, La Niña, construida en 1992. Arde la huella de Colón en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. No se descarta que ese fuego fuera provocado por quien está quemando contenedores de basura en la ciudad.
Periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, actos vandálicos y bulos ensucian la campaña. Destrozos de cartelería, pinchazo de ruedas a la caravana electoral o ataques xenófobos de la extrema derecha, dice este periódico, a un candidato de origen árabe en Fuerteventura. Tensionan la recta final hacia las urnas y fotografía también para ese incendio en Las Palmas de Gran Canaria. El fuego daña la carabela del Parque Santa Catalina. Echamos un vistazo también a las portadas de los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ponemos la vista primero en el periódico Diario de Avisos. Datos alarmantes, dice este medio. 1 de cada 5 menores en Canarias es obeso. El Servicio Canario de la Salud, en coordinación con otras entidades públicas, ultima un plan de prevención con medidas para los niños y niñas de hasta 12 años con sobrepeso. Periódico El Día, La Opinión de Tenerife. Detenido por una agresión, el edil del PSOE, José Ángel Martín. Un directivo del Club de Fútbol San José, en Santa Cruz de Tenerife, se rompe una pierna tras patear una puerta. El candidato a la ciudad del partido le expulsará de la lista si confirma los hechos y fotografía para ese acto de reconocimiento que tenía lugar ayer a más de 50 vigilantes de seguridad, detectives y guardas rurales de la provincia tinerfeña por su colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Repasamos también las noticias que llevan en sus portadas los periódicos de tirada nacional. Comenzamos ese repaso con el periódico El Mundo. El Partido Socialista compraba en Mojácar, en Almería, votos de migrantes por 200 euros. La Guardia Civil detiene a 2 candidatos socialistas y a otras 5 personas en otro fraude en el voto por correo. Y fotografía para ese homenaje, ese reconocimiento que recibió ayer Vinicius tras los insultos racistas que recibió el pasado fin de semana. Tributo a Vinicius en un estadio Santiago Bernabéu que ayer fue un clamor contra el racismo. Periódico El País, Igualdad plantea multas de hasta $500,000 de euros por racismo. El borrador de ley del Ministerio de Irene Montero, cuya tramitación no se prevé esta legislatura, propone penas más duras por discriminación. Y fotografía para Tina Turner. Muere la reina del rock, la popular cantante, falleció ayer a los 83 años. Y terminamos el repaso a la prensa con el periódico ABC. El escándalo de la compra de votos salta de Melilla al PSOE de Mojácar. La Guardia Civil arresta a 7 personas implicadas en otra trama de fraude electoral, 2 de ellas incluidas en las listas del Partido Socialista. Y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de Morgan para el periódico Canarias 7, una imagen en la que vemos a un cargo público, pues entendemos que se presenta a la reelección, y dice: acabo de darme cuenta de que en estos 4 años no he sido imputado en ninguna causa. ¡Qué desperdicio de legislatura! Tras 4 días de paro se suspende la huelga de médicos en Canarias. Lo anunció el sindicato médico tras la última reunión de la mesa sectorial porque creen que han logrado uno de sus principales objetivos, que es Sanidad revise las retribuciones. El sindicato considera que lo coherente, dicen, es no seguir adelante con el paro indefinido a la espera de que se forme un nuevo gobierno que ya tenga plena capacidad ejecutiva para seguir negociando. Hoy se reanuda, por tanto, la actividad al 100% en hospitales y centros de salud de las islas. Después de 4 días de huelga hemos decidido no desconvocar, suspender temporalmente hasta después de las elecciones para tener un interlocutor válido y que no se queje de que está en funciones y que ya no puede hacer nada. Y también hemos valorado que se hayan creado esos grupos de trabajo, que esta mañana pues ha habido una propuesta de mejoras en alguna de las reivindicaciones. Canarias queda exenta de la tasa del queroseno, un impuesto que Bruselas comenzará a aplicar a partir del próximo mes de enero. El Gobierno considera que es una gran noticia para la economía y el turismo, aunque pide seguir trabajando en la lucha contra el cambio climático. Después de distintas reuniones con sus actas respectivas, en las que el Ministerio de Hacienda junto al Gobierno de Canarias ha defendido la exención para Canarias, ayer el Consejo Europeo acordó, 27 Estados miembros, que Canarias queda exenta de esta tasa al queroseno. Y es una gran noticia porque es la tasa más alta que más grava el pasaje de un avión o el pasaje en un barco.
Los afectados por el volcán de La Palma recibirán nuevas ayudas. El Gobierno central va a aprobar una nueva partida. Lo anunció ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en un acto del PSOE en el municipio del Paso. También el martes que viene en el Consejo de Ministros aprobaremos 6.700.000 euros para atender al alojamiento de las personas que están afectadas por los gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla. En menos de un año, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha otorgado unas 140 licencias a afectados que perdieron su casa por el volcán para que ahora puedan construir sobre suelo rústico. El permiso se dirige a viviendas unifamiliares de una sola planta y sin superar la superficie de la casa que hubieran perdido. 4 de esas licencias se han concedido además para construir en los bordes de la colada que cuentan con acceso público. Todas van trayendo su documentación, la que se les solicita, y consiguen tener su licencia. Y es más, hay ya muchas personas que están viviendo en sus viviendas nuevas. Hoy se abre el plazo para solicitar cita previa para hacer la declaración de la renta presencialmente en las oficinas de la agencia tributaria. Tenemos de plazo para presentar esa declaración, recuerden, hasta el 30 de junio. Saludamos ya a Carmen Guillén, que es la delegada de la agencia tributaria aquí en las Islas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Guillén, ¿cómo marcha la campaña? Pues mira, la campaña marcha bien porque no nos estamos como enterando, vamos, quiere decir que va todo perfecto. A fecha de hoy llevamos ya a fecha de ayer, más de 580.000 declaraciones presentadas, de las cuales se han presentado 486.000 a pagar por un importe de 394 millones y sobre todo que ya hemos devuelto 375.000 declaraciones a los canarios por un importe de más de 248 millones de euros. O sea que yo creo que la campaña va muy bien. Hoy, como decimos, se abre ese plazo para solicitar esa cita previa para hacer la declaración presencialmente en las oficinas de la agencia tributaria. Le pregunto, ¿cualquier contribuyente puede hacer la declaración de manera presencial en las oficinas o hay algunas excepciones? A ver, nosotros hablamos que son contribuyentes que tienen un perfil de cita previa, es decir, no son declaraciones que sean súper complicadas, porque si no, pues tardaríamos muchísimo en atender a cada contribuyente, ¿no? Entonces tenemos lo que llamamos el perfil de cita, que vale tanto para los que empiezan a hacer su declaración en presencial el 1 de junio, como para los que desde mayo, desde el 8 de mayo, están haciendo la declaración con el plan Le Llamamos. Entonces, así, en resumen, más o menos es contribuyentes que tengan rendimientos del trabajo no superior a 65.000 euros, rendimientos de capital mobiliario no superior a 15.000 euros, en actividades económicas solo aquellos que declaran en estimación, en el régimen de estimación objetiva, y luego aquellos que tengan también dos rentas por alquiler también, hasta 2 rentas, y transmisiones patrimoniales también, hasta 2 transmisiones patrimoniales, siempre que no provengan los bienes de herencia o de donación. Entonces, más o menos es el perfil de cita, ¿no? Pero bueno, que abarca a un porcentaje de contribuyentes que es la gran mayoría de gente, lo otro es una cosa más minoritaria, ¿no? La gente que realiza actividades económicas, actividades profesionales, con lo cual, o rendimientos del trabajo muy elevados, pero esa renta es fácil, ¿no? Con lo cual, bueno, abarca un porcentaje muy grande de contribuyentes. Sí, le quería preguntar qué pasa, señora Guillén, si al acudir presencialmente a las oficinas a hacer la declaración de la renta, hablando con el funcionario, nos damos cuenta de que tenemos derecho a una deducción, pero en ese momento no tenemos el dato específico para incorporarlo a esa declaración. ¿Qué ocurre en esa situación? A ver, normalmente en esos casos lo que hacen es dejar la renta ahí como pendiente de hacer, ¿no? Y entonces pides otra cita y aportas los datos. Por ejemplo, en el caso de renta telefónica, por eso yo creo que la cita previa está muy bien en presencial. Vamos a tener cita durante toda la campaña, en todas las plataformas, colaboramos con la ATC colabora nosotros hasta el día 30. Pero claro, el tema de que tú hagas la renta por teléfono es, no tengo un dato, pero muchas veces estás en tu casa, esperes un momento que lo busco y no, busco el papel, tengo una deducción de enfermedad, pero no sé ahora mismo cuánto fue la factura o lo que sea. En todo caso, la renta se queda a medio, como si dijéramos, guardada con lo que esté hecho y pueden volver otro día a terminar la declaración. Por teléfono hacemos eso, pues, aparcamos las declaraciones de renta y luego otro día pues les llamamos por teléfono y finalizamos esa declaración. Si resulta que no se dan cuenta en ese momento y ya han presentado la declaración de la renta, no pasa nada, pueden hacer una rectificación de autoliquidación, que siempre lo digo también, 4 años para poder modificar esa renta presentada y meter esa deducción que se han olvidado y que no es que estén ya ahí en la plataforma haciendo su cita y que se dan cuenta en ese momento, sino que se dan cuenta pues
2 días después, cuando salen de hacer la renta o lo que sea, rectificación de autoliquidaciones y ya está. Hay muchos ciudadanos, señora Guillén, que se preguntan por qué haciendo la declaración casi al mismo tiempo que otro contribuyente, que un amigo o un familiar, reciben la devolución con bastante tiempo de diferencia. ¿Por qué ocurre esto? A ver, porque todos los... Bueno, mire, nosotros hemos devuelto 375.000. No he visto los datos a nivel estatal, pero son millones de declaraciones las que ya se han devuelto. Entonces, todas esas declaraciones, como si dijéramos, van todas, o sea, una vez que pasan por los distintos, los filtros o lo que sea, bueno, pues todas se acuerdan, se ordenan y todos van a una bolsa. Entonces, todos los días las miles de declaraciones que se hacen a devolver no se devuelven, ¿no? Y entonces, bueno, pues como van quedando como una bolsa ahí común y todos los días vamos sacando devoluciones, pues la casualidad que te toque que te devuelvan el mismo día, el día siguiente. Mira, yo el otro día hice 3 declaraciones a unos amigos de renta y que eran familia los 3, y me escribe una diciendo, jo, es que a mí y a mi hijo nos ingresaron, pero no sé si al día siguiente o los 2 días, y a mi marido no le ingresa todavía, ya pasó una semana, ¿pasa algo? Digo, no pasa nada, ya le devolverán. Es que, pues eso, que bueno, que hay tiempo para... Bueno, en principio podemos devolver hasta el 30 de diciembre, pero bueno, que vamos devolviendo todos los días y que la gente no se desespere si hay gente que al de al lado lo han devuelto, lo presentó el mismo día y lo han devuelto y a ti no te devolvieron todavía, ¿no? Que todos los días salen devoluciones de renta. Por recordar, ¿cuáles son los principales cambios, las novedades de este año en la declaración de la renta? A ver, este año hay muy poquitas novedades. Sabéis que, bueno, la novedad más importante para mí, aparte del plan de pensiones, a lo mejor que son 1.500 euros, es la deducción por maternidad. Y es la deducción por maternidad porque, aunque lleva existiendo desde hace muchísimos años, que es para aquellas madres trabajadoras, en teoría, con niños menos de 3 años, que estaban cotizando a la Seguridad Social y que podía suponer 100 euros al mes por niño hasta que cumplían los 3 años, que iba además asociada a una deducción por gastos de guardería y que también es muy importante, bueno, pues eso que se aplicaba solamente para este tipo de madres que cotizaban, pues este año se amplía para renta 2022. Se amplió en marzo para otra serie de supuestos, por ejemplo, para aquellas madres trabajadoras que estaban en un periodo de suspensión por ERTE o por violencia de género, o para aquellas trabajadoras fijas discontinuas en los periodos de discontinuidad del trabajo, o para aquellas autónomas que también estaban en un periodo de inactividad por suspensión de la actividad. ¿Qué ocurre? Que este pago, que además es muy importante porque hay muchas deducciones en renta que se deducen de la cuota, de tal manera que si tú no tienes cuota, porque tu cuota al final son 0, pues por muchas deducciones que tengas, si son deducciones sobre cuota, no te vas a poder deducir nada. Estas deducciones da igual, que tengas cuota, que no tengas cuota, que tengas estés obligado a presentar la declaración o no estés obligado a presentarla. A ti, si presentas la declaración, te vamos a dar esos 100 euros por mes, ¿vale? Hay gente que incluso lo cobra anticipadamente. Y la novedad más importante es que no solamente vale para 2022, sino que también se aplica para los años 2020 y 2021. Y toda esa regularización de la deducción por maternidad, que ya digo, opera como un impuesto negativo, y aunque no tengas cuota te vamos a devolver, pues si te toca que no te habían, estos 2 años anteriores no habías cobrado nada y te toca 1.200 por año, pues te vamos a dar 2.400, más si tienes gasto de guardería y no te los habías deducido, también la parte correspondiente, con lo cual es muy importante. Luego es verdad que el Gobierno de Canarias también pues han modificado, han ampliado sobre todo límites y los porcentajes de deducciones autonómicas, que aquí en Canarias hay un montón, ¿no? Son como 28, 29, y la famosa deducción por el alza de precios, que supone pues hasta 225 euros para aquellos contribuyentes con menos de 20.000 euros de rentas, 175 para aquellos con menos de 25, hasta 25.000 euros de renta, y 125 para aquellos hasta 30.000 euros de renta. Con lo cual yo creo que, bueno, lo más importante, para nosotros lo más importante es que la gente se fije bien y haga la declaración despacito, y nosotros, como novedad importante en el programa, aparte de que siempre se modifica Renta Web para que sea como más amigable entre lo que hay gente que dice, bueno, yo amigable, pero bueno, yo creo que sí, que lo modificamos, es que tienen
la posibilidad de cita previa, telefónica, bueno, poder hacer la renta web uno mismo, telefónica, por internet. Tienen el informador de renta que pusimos el año pasado, que es muy interesante para resolver todas las dudas que tengas a la hora de confeccionar la renta. Este año hemos incorporado un asistente virtual también en la sede electrónica, de tal manera que al final todo esto acaba con que si no encuentras la respuesta adecuada sobre qué tienes que declarar, dónde, cómo, mire que tengo este importe, dónde lo tengo que poner, acabas con un chat, con un funcionario de la agencia tributaria que te atiende perfectamente. Entonces, bueno, pues yo creo que la campaña va muy bien, llevamos muchísimas declaraciones presentadas, casi 600.000, que son muchas a estas alturas, y bueno, yo espero que termine igual. Con esas ideas, esas recomendaciones a la hora de hacer la declaración de la renta nos quedamos. Carmen Guillén, delegada de la Agencia Tributaria aquí en Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Mira, no sé si habéis dado los teléfonos para la cita previa, que son los mismos que le llamamos, pero bueno, no sé si los vais a poner ahí o los tenéis, pero yo creo que es importante que la gente sepa efectivamente que a partir de hoy puede llamar para pedir cita previa presencial hasta el día 29 de junio, que se le atiende el día 30, o sea, se le atiende hasta el día 30 de junio, y teléfonos 91 553 0071 o 901 223344. Aquí en Canarias llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas y también por la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Bueno, y pues que nadie se desespere si no tiene cita, por favor, que vamos abriendo las citas poquito a poco, porque si las abrimos a mucho tiempo, luego la gente nos falla, ¿no? Pero que va a haber cita para todo el mundo. Entonces la gente dice que no me cogen el teléfono, que no se desespere, que lo vamos a atender, de verdad. Bueno, pues esperamos que todos nuestros espectadores hayan tomado buena nota de esos números de teléfono y esas vías para conseguir esa cita. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Hoy es el último día para votar por correos después de que la Junta Electoral haya ampliado el plazo. Para estos comicios han crecido las solicitudes para votar por esta vía. Recordemos que este año en Canarias las elecciones caen en medio del puente por el Día de la Comunidad Autónoma. En el archipiélago se han registrado unas 57.000 solicitudes. Recuerden que si han solicitado ese voto por correo y finalmente no lo entregan en las oficinas, luego no podrán votar presencialmente en los colegios electorales. Operación contra la presunta compra de votos en Mojácar, en Almería. Hay 7 personas detenidas, entre ellas 2 candidatos socialistas. El PSOE ya ha abierto expediente y ha suspendido cautelarmente de militancia al número 2 de la lista, una sanción que no puede aplicar al número 5 porque no está afiliado. El candidato a la alcaldía dice que es absolutamente ajeno a esta presunta compra de votos y que nunca ha tenido constancia de irregularidades por parte de su equipo. Y vamos ya con toda la información de campaña electoral. El Partido Socialista se compromete a seguir trabajando para reconstruir, dicen, hasta el último proyecto de vida de los palmeros y palmeras. Habrá, aseguran, respuesta de las administraciones y más ayudas. Lo han dicho en una visita a la isla junto al ministro Félix Bolaños. Desde La Palma y con el ministro de Presidencia, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a seguir apoyando a quienes sufrieron la erupción volcánica y a reconstruir la isla. El trabajo no está terminado, no está concluido, porque nos queda mucho por hacer, porque quiero seguir dando la cara para que si es así me la partan también si hay alguien que se queje, pero daré la cara. Mi compromiso es que vamos a seguir gobernando en Canarias y vamos a seguir gobernando en España los próximos 4 años, porque tendremos elecciones en diciembre con un objetivo prioritario. La Palma se va a reconstruir con gobiernos socialistas en Canarias, en España, en los municipios de la isla de La Palma. Emergencias como la vivida, asegura Félix Bolaños, demuestran la necesidad de un estado del bienestar fuerte. Pues creo que podemos decir con orgullo que no hemos abandonado a La Palma y que vamos a seguir aquí hasta que el último proyecto de vida del último palmero, de la última palmera, esté reconstruido, porque ahora el reto es reconstruir la isla de La Palma. Y ha reconocido el trabajo de Torres y su defensa de La Palma, dice, y toda Canarias. Es cercano, es trabajador, es eficaz, conoce los problemas, conoce a la gente, se arremanga para solucionar las dificultades y lo consigue. Desde luego con el Gobierno de España, reivindicativo. Es lo que ha permitido
que haya políticas públicas, que haya servicios públicos, que haya derechos, que haya política de vivienda que no había en Canarias. Las aportaciones del Gobierno de España a Canarias han subido un 58% respecto a los 4 años anteriores. Los socialistas llaman a la movilización para, dicen, consolidar lo hecho estos años. Yo creo que es necesario que podamos liderar esas políticas económicas, esas políticas turísticas, sociales, culturales, desde el Cabildo de La Palma, que podamos emprender hacia las energías renovables, apostar por la ciencia. En un paseo por los llanos de Aridane, los diferentes candidatos han explicado a los vecinos sus propuestas. Coalición Canaria se compromete a rehabilitar más de 400 viviendas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, y lo harán, dicen, con la inversión de los fondos Next Generation. En Gran Canaria, los nacionalistas han escuchado las demandas de los graduados sociales. Coalición Canaria se reúne con el colectivo de graduados sociales en Gran Canaria, con los que se compromete a mejorar sus condiciones laborales. Hablando de cuestiones que vulneran principios jurídicos como es el acceso a la administración y los derechos de las personas, y tenemos que ir de la mano de los graduados sociales para poder revertir una situación de lejanía de la administración, precisamente de las personas que más la necesitan. También les vamos a escuchar que tienen ciertas demandas sobre sus instalaciones y el acceso para todos los cursos y formaciones que ellos dan a sus colegiados y a otros que no son sus colegiados, y ahí entendemos que tenemos que ir de la mano con ellos. Los nacionalistas abogan por la rehabilitación de vivienda y en concreto en este barrio de Añaza tienen previsto ejecutar más de 400. 581 viviendas a las que se sumarán otras 200 más en el próximo mandato, en la línea de dotarlas de rehabilitación y eficiencia energética. Compromiso que trasladaron a estos vecinos de la capital tinerfeña, muchos de ellos reclamantes de vivienda pública. La legislatura pasada, pues unos fondos buitre se quisieron hacer con 358 viviendas y echar a las familias a la calle. En aquel momento el alcalde no solo dio ejemplo, pues con este caso con las entidades financieras, aquellas que desalojaban a las familias quitándole los fondos, y fue un ejemplo. Revertimos una situación que hubiese sido un drama para esas 358 familias. Hoy venimos a ratificar nuevamente el compromiso con Santa Cruz, con las familias canarias, con la política de vivienda. Y apostar también por nueva construcción. El candidato del PP a la alcaldía de Telde, Sergio Ramos, defiende que en los próximos 4 años no hay tiempo para nuevos planes. Dice que hay que emplear el tiempo en terminar Telde. En Tenerife, los populares abogan por fomentar la agricultura, la pesca y la ganadería. Lope Afonso se compromete a impulsar el sector primario en Tenerife. De apoyo no solamente económico, también en materia de infraestructura, que también goce de ayudas para garantizar producción y comercialización y, por tanto, también garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo. El candidato a la alcaldía de Telde, en Gran Canaria, afirma que va a terminar la ciudad. Sergio Ramos dice que no puede prometer nada nuevo para Telde. Afirma que en los próximos 4 años solo habrá tiempo de terminar las obras inacabadas. El Partido Popular de Telde, por primera vez en la historia de un partido político, no promete en su programa electoral absolutamente nada nuevo, porque nos parecería una falta de respeto absoluta en el estado catatónico en el que se encuentra la ciudad de Telde prometer algo nuevo. A lo que se va a dedicar esta candidatura del Partido Popular de Telde es a terminar la ciudad de Telde. Para conseguirlo, Sergio Ramos ha invitado a votar al PP, su formación política, el próximo domingo 28 de mayo. Desde Fuerteventura, Nueva Canarias, Bloque Canarista ha insistido en la necesidad, dicen, de planificar para ordenar mejor. Su candidato a la presidencia de Canarias, Román Rodríguez, ha propuesto un plan de choque para solucionar los problemas que sufre la isla con la red de agua. Rodríguez propone crear un plan de choque hídrico el primer año si gobierna y dice que quiere eliminar la improvisación política en Fuerteventura. No puede ser que no estemos dando respuesta a los problemas del medio plazo. Y hoy veníamos aquí para destacar eso, para destacar nuestro compromiso como tercera vía con la isla de Fuerteventura, con el planeamiento en todos sus órdenes. Y lo que tengo claro es que Nueva Canarias ahora más que nunca tiene que llegar a las instituciones para dar estabilidad. Arropado por miembros canaristas, el candidato a la presidencia de Canarias puso fin a la campaña en la isla Majorera. La candidata a la presidencia de Canarias por Unidas y Podemos ha anunciado una ofensiva ante la Unión Europea para paralizar Chira-Soria. Noemí Santana explicó que tratará de frenar la central ante las presuntas irregularidades de Red Eléctrica en su construcción. Este tipo de
de empresas eléctricas no pueden apostar pues por centrales que gestionen también el almacenamiento. Nosotras hemos preguntado a través de nuestra eurodiputada si esa excepcionalidad se ha solicitado antes de la presentación del proyecto, que sería lo correcto. Si fuera posteriores, estaría claro que se habría hecho de forma ilegal e irregular. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Arriaga, apuesta por la creación de la línea 3 del tranvía entre Meridiano y el Muelle Norte. Arriaga propone además como línea 4 la conexión entre el distrito suroeste y el centro de la ciudad. Ciudadanos apuesta por el transporte sostenible y puntual y somos el único partido que apuesta por la ampliación de las nuevas líneas del tranvía. La línea 3, que saldría desde este punto y uniría con Muelle Norte, pasando por Tomecano y el Estadio, y la línea 4, que saldría desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y llegaría hasta el barrio de Añaza. Comunicado del Partido Socialista tras el incidente que tuvo lugar ayer en unas instalaciones deportivas del barrio del Tablero en Santa Cruz de Tenerife y por el que el concejal socialista y número 2 en la lista al ayuntamiento, José Ángel Martín, fue detenido al parecer al verse implicado en una pelea. El comunicado, lo van a ver, dice que atendiendo a las informaciones conocidas y ante la imposibilidad de comunicarse con don José Ángel Martín y desconociendo el atestado de los hechos, si estos se confirman, el PSOE solicitará su renuncia como miembro de la candidatura socialista de la que forma parte. Más asuntos. La patronal dice que no entiende por qué con la tasa de paro que existe en nuestro país, con 3,5 millones de desempleados, no se cubren todas las vacantes disponibles. Faltan trabajadores, sobre todo en sectores como la hostelería y la construcción. La realidad es que en España falta mucha gente, la realidad es que hay 3,5 millones de parados y la realidad es que es increíble que no se cubran espacios que sabemos que se tienen que cumplir. Y estamos hablando de espacios donde hay convenios firmados y en estos momentos yo creo que ha quedado claro que hemos firmado con los sindicatos un acuerdo, en este caso de convenios, y la ANC, que precisamente se supone que todo esto precisamente lo pone en marcha. La ministra Yolanda Díaz cree que hay que rebajar la edad de jubilación en determinados oficios. Díaz considera que en algunos empleos que califica como penosos no se puede seguir trabajando más allá de los 65 años. Una persona que tiene 65 años no se puede subir a un andamio, no puede seguir trabajando. El nuevo proyecto de país para el que estamos trabajando y con el que vamos a sumar va a ensanchar los derechos también para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, porque no es decente ver a mujeres que están trabajando en la ayuda a domicilio, que están deslomadas, que están enfermas, que tienen años y no pueden seguir trabajando. Un reciente estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios revela que el 30% de los españoles quiere emprender. Aún así, convertirse en funcionario sigue siendo la principal opción independientemente del tramo de edad. Hoy nos preguntamos, ¿se está cultivando en España la educación emprendedora? ¿El emprendimiento impulsa la economía de los países? De ello vamos a hablar con Inés Ruiz de la Rosa, que es profesora del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas y directora de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, señora Ruiz, ¿falta educación emprendedora en España? Hombre, podemos decir que siempre falta, nunca nos estamos totalmente satisfechos porque potenciar el emprendimiento yo diría que no es una opción, es una necesidad. Tenemos la obligación de que nuestros estudiantes sean emprendedores para que la sociedad avance, o sea que es una necesidad sí o sí. La tasa de emprendimiento en España, según los últimos estudios, está en el 6%, mientras que convertirse en funcionario, como decíamos, sigue siendo la principal opción. ¿Tenemos una percepción fiel de lo que significa emprender o nos han dibujado una figura del emprendedor que no se ajusta a la realidad? Bueno, quizá yo diría que depende de las circunstancias. Nos llama la atención, por ejemplo, en un último estudio que hicimos, en donde participamos las dos universidades públicas canarias, un proyecto en el que hicimos unas entrevistas a un grupo, unas encuestas a un grupo de estudiantes de las dos universidades públicas canarias. Nos llama la atención, por ejemplo, y dándole un poco un sentido positivo, que es verdad que la mayoría de los estudiantes
quieren ser funcionarios. Bueno, no, la mayoría de los estudiantes quieren trabajar por cuenta ajena, luego hay un porcentaje importante que quieren ser funcionarios, pero como elemento positivo hemos visto que hay un aumento de estudiantes que tienen la intención de poner en marcha una empresa cuando terminen sus estudios universitarios, con lo cual nos quedamos con esa idea. ¿Desde qué edades habría que comenzar a trabajar esa capacidad emprendedora y qué cualidades hay que potenciar? Yo diría que la competencia emprendedora hay que trabajarla de pequeñitos y de pequeñitas, ¿no? Los niños y las niñas deben de ser capaces de identificar necesidades, aprovechar oportunidades para presentar opciones o soluciones a problemas que sean innovadores, ¿no? Una solución innovadora, un problema. Ese es el gran reto para hacer que las sociedades avancen. Yo diría que hay que empezar desde el principio, ¿no? Y luego también es importante potenciar sobre todo y fomentar que estamos en un entorno, me refiero, que debemos estar conscientes, debemos estar vinculados con ese entorno que nos rodea, debemos sobre todo potenciar la empatía, debemos potenciar sobre todo el trabajo en equipo y una cosa importante y cada vez más necesaria, ¿no? Debemos fomentar que vivimos en un entorno, un espacio, digamos, donde potenciar el desarrollo sostenible es fundamental. Por lo tanto, todos los proyectos vinculados con el emprendimiento social es una opción interesante. ¿Y cómo se puede trabajar todo eso? ¿Qué receta utilizamos? ¿Hay una receta mágica? Es difícil, además la ventaja es que la competencia emprendedora, que no está vinculada solamente con la generación de empresas, la competencia emprendedora precisamente es lo que nos entrena o lo que conseguimos entrenando esa capacidad de conectar con el entorno que nos rodea y con la capacidad de proponer soluciones innovadoras, es transversal, es decir, recuerdo un alumno, un estudiante que vino a las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de La Laguna y me preguntó, quiero ser emprendedor, ¿qué debo estudiar? Y ahí se quedó la pregunta, ¿no? Porque es complicado, no hay una carrera, no hay una titulación específica para ser emprendedor. Yo diría que básicamente lo que debemos potenciar es poner en marcha dinámicas y sistemas educativos que permitan las experiencias, que los estudiantes pierdan el miedo a cometer errores y a lo mejor a equivocarse, ¿no? Que es el gran lastre que vamos cargando. Aquí en Canarias el principal motor económico es el turismo, hay otras regiones donde es la industria, en otras tiene mucha fuerza el sector primario. La actividad principal del territorio en el que nos encontremos puede condicionar la tasa de emprendimiento, el hecho de cómo está configurada nuestra economía. Desde luego, ahora precisamente estamos trabajando en una tesis doctoral de una estudiante y estamos analizando hasta qué punto, lo hacemos al revés, ¿no? Hasta qué punto el desarrollo turístico potencia precisamente que haya más espíritu, más actividad emprendedora. Y obviamente, digamos que nos mimetizamos con el entorno. Si nuestro entorno es un entorno en donde hay una actividad específica vinculada con el turismo, nuestros estudiantes precisamente harán propuestas de negocios vinculadas con ese entorno porque es lo que conocen, con lo cual el turismo potencia también el emprendimiento, la actividad turística potencia que desarrollen proyectos de emprendimiento precisamente asociados con esa actividad turística. Una persona que ahora mismo quiera emprender, no hablamos solo de jóvenes, sino de cualquier edad, ¿tiene facilidades para hacerlo? Se lo pregunto desde el punto de vista de ayudas económicas, asesoramiento. ¿Hay facilidades? Pues quizás lo mismo que te respondí al principio de la importancia de potenciar el emprendimiento en el ámbito educativo, no hay tantas facilidades como quisiéramos, ¿no? Una de las cosas que queremos poner en marcha desde las universidades precisamente es que se permita a nuestros alumnos y alumnas a experimentar, a vivir experiencias vinculadas con el desarrollo del emprendimiento. Antes yo me acuerdo cuando trabajamos en el ámbito del emprendimiento y estábamos asesorando un proyecto, lo primero que se hacía era crear la empresa. Ahora tienes que probar si tu negocio funciona, porque no nos interesa solamente potenciar el emprendimiento, nos interesa que ese emprendimiento se mantenga en el tiempo. Una empresa que cierra es un fracaso social y un fracaso económico. Entonces, nuestra intención precisamente es potenciar que el emprendimiento, que ese proyecto se mantenga en el tiempo. Y además nos interesaría potenciar sobre todo emprendimiento de alto impacto, emprendimiento que sale de proyectos de investigación, que es lo que hace precisamente, ahora con la pandemia hemos vivido y somos conscientes de lo importante que es precisamente la ciencia, ¿no? Entonces, pues esos proyectos que salen de esos resultados de investigación son los que hacen realmente que las sociedades pues sean mejores. ¿Es un error creer que el emprendimiento es una varita mágica para reducir la tasa de paro juvenil? Yo creo que es un riesgo pensar que el emprendimiento es la solución de todo, ¿no? Tenemos miedo también o quizás a lo mejor podemos caer en crear esa nube vinculada al emprendimiento que va a resolver todos los problemas y no es verdad, ¿no? Vivimos en un ecosistema, el emprendimiento como cualquier otra actividad se nutre de un montón de agentes que viven en torno a ese ecosistema emprendedor y hay un montón de variables que hacen que ese proyecto personal y profesional se desarrolle de manera óptima o no y que, bueno, que pueda resolver
resolver ciertos problemas. Como decía antes, lo que nos interesa precisamente, poner en marcha una empresa no resuelve el problema. Lo que podría resolver el problema es que se ponga en marcha una empresa y se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, no es solamente crear empresas y resolver de manera inmediata el paro juvenil, es que ese proyecto se solidifique, se consolide y pueda resultar pues un proyecto sólido con el tiempo. Y una última cuestión, ¿cómo hay que afrontar el hecho, que a mí me parece bastante importante, de que decidamos emprender y de primeras no nos salga bien? Yo creo que es otro tema interesante porque vivimos o tenemos, digamos, una cultura en donde nos da miedo asumir riesgos, nos da miedo asumir el fracaso, ¿no? Entonces debemos cambiar ese chip, y ese chip empieza con el sistema educativo. Me refiero que el sistema educativo y las familias también son dos agentes fundamentales. Tenemos que pensar que, entre comillas, un fracaso no es un fracaso, es una forma de aprender y es una forma de avanzar. O sea que debemos quitarnos quizás ese lastre, que es un lastre cultural que nos va haciendo mucho daño. Pues Inés Ruiz de la Rosa, profesora de Economía, directora de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por hablar de emprendimiento. Gracias, buenos días. Gracias. Hoy está previsto que los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se manifiesten en las calles de la ciudad para denunciar la situación del servicio, que consideran que se encuentra degradado y con una plantilla sin actualizar, atención, desde el año 2007. Aseguran. Con el portavoz del comité hablaremos en unos minutos. Pues precisamente nos vamos a ir hasta Las Palmas de Gran Canaria porque, como decimos, con el presidente del comité del Consorcio de Bomberos está nuestro compañero Luis Muro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, a las 11 de la mañana comenzará en el Teatro Pérez Galdós la manifestación de Bomberos Gran Canaria, demandando ese acuerdo con el Cabildo con el que se debería de resolver eficazmente las mejoras del servicio básico esencial que los bomberos realizan. Como decía, es a las 11 de la mañana cuando está prevista esa manifestación, pero ahora nos va a atender José Monzón, que es el portavoz de Bomberos Gran Canaria y también presidente de la Junta de Personal de Bomberos Gran Canaria. José, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, ¿cuáles son las demandas que tienen objetivo de mejorar este servicio básico que ustedes realizan? Sí, bueno, lo principal es la falta de personal. Tenemos una media de recursos por parque de 3 a 4 bomberos. Hay 2 parques que han hecho el Cabildo de Gran Canaria en los años 2000 que están cerrados, que es el Parque Tejeda y el Parque de Tunte. Estas intervenciones en la zona son con una respuesta tardía de 1 hora y pico. Estamos hablando de que la ciudadanía precisa de un cuerpo de bomberos con una respuesta inmediata de 8 minutos en zonas urbanas y de unos 15-20 minutos en zonas rurales. Esto no se está dando. Además, los procedimientos de intervención de los bomberos requieren que seamos al menos entre 8 y 9 bomberos por actuación, y estamos hablando que estamos interviniendo entre 3 y 4 bomberos. Esto es, además, en contra de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un grave riesgo para los bomberos y para la ciudadanía. También se habla de jornada laboral. Sí, bueno, al final la falta de personal ha conllevado que el Cabildo de Gran Canaria en el año 2012 nos impusiese una jornada de 500 horas de más, y esto lo hemos ganado hasta 4 ocasiones en el Supremo. El Supremo dice claramente que tienen que eliminar esa jornada, y el Cabildo de Gran Canaria, el cual gobierna Antonio Morales, se niega a aplicar las sentencias del Supremo que marcan doctrina. Estamos hablando de 4 sentencias, y esto es inaudito, que se hayan ganado 4 sentencias en materia de jornada que nos dan la razón y que no la hayan aplicado. También hay un pleito interpuesto por bomberos al consorcio. Sí, bueno, hay un pleito, no, hay más de 450 litigios en los juzgados, y me imagino que se están refiriendo a la presunta prevaricación, la cual se denunció en 2021 por precisamente aplicar una disposición derogada, una ley estatal que está derogada desde el año 2018 y que se nos viene aplicando desde el año 2020-2021 con esta jornada que estamos hablando. Y ya por último, José, ¿qué es lo que bloquea esta situación para poder solucionarse? Bueno, la intransigencia política de Pedro Justo como presidente del Consorcio de Emergencia Gran Canaria y consejero de Hacienda, y por supuesto Antonio Morales, que es el máximo mandatario, que tampoco quiere sentarse con nosotros a negociar. Llevan 8 años gobernando y 8 años demostrando que tienen una nefasta política en emergencias, inexistente, y creemos que tienen que darle prioridad a este servicio. José Monzón, de Bomberos Gran Canaria, portavoz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día.
Bueno, pues también hemos recabado la opinión sobre esta manifestación del Cabildo de Gran Canaria, que nos derivó al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Recuerden que es un organismo que conforma Gobierno de Canarias, 19 municipios de Gran Canaria y el Cabildo como socio, como ente mayoritario de este consorcio. Pedro Justo, presidente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, nos decía que esa negociación está bloqueada por el pleito iniciado por los bomberos contra el consorcio, también que las dotaciones de los 7 parques actuales con 176 efectivos es suficiente, y nos hablaba, que son las declaraciones que les vamos a mostrar, que la clave de esta falta de acuerdo es la jornada laboral. Lo que tienen ahora son 67 no guardias, jornada de trabajo. Ellos trabajan al año 67 días y descansan el resto. Ellos hoy por hoy, si trabajan el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes descansan y vuelven a entrar el sábado. Lo que ellos quieren es reducir esos 67 días a 51, y nosotros le hemos dicho, primero, que no se ajusta a derecho, que creemos que no, y segundo, que es insostenible económicamente porque supondría aumentar un 50% el coste del capítulo 1, el coste de personal. Yo creo que aquí estamos un poco en esa situación en la que los sectores públicos intentan aprovechar los periodos electorales para intentar debilitar a las instituciones, pero yo creo que las instituciones, por encima de todo, tienen que defender el interés general, aunque tengan cierto coste. Antonio, estaremos atentos tanto a esa manifestación, cómo va caminando, o cómo se resuelve, o cómo va este tema que afecta a un servicio esencial como es el que realizan los bomberos. Pues estaremos muy pendientes de esas protestas y esa posible negociación entre el comité de empresa, entre el consorcio y el Cabildo. Gracias, Luis, buenos días. Gracias a ti, Antonio, buenos días. Más asuntos. El impacto de la sequía ha llevado a España y Portugal a defender ante Bruselas una agenda común para una mejor gestión del agua y garantizar la autonomía alimentaria. La producción, advierten, está amenazada. La reserva agrícola es un instrumento extraordinario para unas situaciones extraordinarias. La sequía es una situación extraordinaria. Por eso, Portugal y España estamos defendiendo la movilización de la reserva de crisis. El jurado popular declara culpable al acusado de matar a sus padres en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, hace 3 años. No se le aplican atenuantes porque, aunque él defendió que había consumido drogas, los informes determinan que actuó en plenas facultades. La Fiscalía pide 44 años de cárcel. Página internacional. En Ucrania continúan los combates. El frente álgido sigue siendo la ciudad de Bakhmut. Según Ucrania, la intensidad ha disminuido por sus contraataques. En el sur del país, la ofensiva continúa en la región de Zaporilla. Rusia denuncia un ataque ucraniano con drones acuáticos a uno de sus buques en la península de Crimea. Sobre el ataque fallido hace algunas semanas con drones contra el Kremlin, Estados Unidos cree que Ucrania está detrás de este episodio. Lo publica hoy el periódico The New York Times. Y en Colombia hallan nuevos rastros de los 4 niños desaparecidos tras un accidente aéreo en la Amazonia colombiana el pasado 1 de mayo. Han localizado un pañal, unos zapatos y una toalla. Los rastreos llevan como nombre Operación Esperanza y los está llevando a cabo las fuerzas militares en colaboración con los indígenas Nucac. Una tarea nada fácil, ya que esta selva, presten atención, tiene una extensión similar a la península ibérica. Y en este punto hacemos un pequeño alto en el camino, unos minutos de publicidad, pero enseguida llega Fati Febles con toda la información deportiva. Hasta ahora. Ocho y 46 de la mañana, seguimos en directo con todos ustedes, repasando toda la crónica del día aquí en Buenos Días Canarias. Abrimos ya página deportiva.
la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene un objetivo: quiere teñir de amarillo la isla. Fati, buenos días. Sí, es el llamamiento del Club Antonio hasta el partido de este sábado. Muy buenos días Canarias. Es lo que anima, como decimos, el conjunto Gran Canario con ese spot que van a ver ahora mismo. Aviso a todas las unidades, repito, a todas las unidades. Este sábado tenemos un código de primera y todas las patrullas deben responder. Todas. Así que escuchen bien. Y tras colgar el cartel de no hay billetes, el partido empieza a jugarse, como dicen mucho antes. Por ejemplo, para las peñas amarillas, en concreto desde las 6 de la tarde, 6 horas antes, y un punto emblemático como el Estadio Insular de la capital. Lleva nuestro nombre. El Consejo Superior de Deportes ha declarado ese encuentro de alto riesgo. Hoy habrá una reunión en la delegación del Gobierno para organizar los dispositivos con el objetivo de coordinar la seguridad antes, durante y después de ese choque. Y expertos en ascensos hay muchos, pero vamos a fijarnos en los banquillos donde hay choque de trayectorias, una emergente y otra más amplia y por tanto con más experiencia en ese terreno. Luis García Plaza, técnico del Alavés, sabe bien lo que es hacer un equipo subir a Primera División. De hecho, lo logró en 2 ocasiones, en 2010 con el Levante y 11 años más tarde con el Mallorca. Busca el tercero. García Pimienta aspira al primero tras haberse quedado muy cerca la pasada campaña. Y ese fue de momento el último ascenso amarillo a la élite, pero ha habido 5 más. Repasamos ahora el historial de ascensos del club. El año 49 del siglo XX, la tierra de Gran Canaria debió nacer. Un año después se consigue el primer ascenso a Primera División, un ascenso efímero que volvió a repetir 3 temporadas más tarde, siendo en los años 50 el despegue del club. Los 50 fueron los del despegue. Los años 60 fueron confirmación. Una época en la que se brilló en el panorama nacional y en los años 60 fue la confirmación que permitió que la Unión Deportiva Las Palmas se mantuviera durante 19 temporadas en Primera División. Los 70 fuimos con alto vuelo. Fue la época dorada de Germán, Castellano, Tonono y Guedes, pero que se apagó en los 70 tras irse con alto vuelo y en amarillo rozando el cielo. Los 80 fueron una pesadilla tras regresar a Segunda División después de 19 años en Primera. Pero los 90 fueron los años más duros, tras caer hasta Segunda División B. Y en los 2000 el club fue de menos a más tras un saneamiento y donde consiguió volver a la élite. La Unión Deportiva en Primera División, invasión total del terreno de juego. En 2014-2015 se logró el ascenso a Primera División después de 13 años, al superar a doble partido al Zaragoza en playoff. Con el gol de Roque, Araujo sentenciaba el encuentro y neutralizaba el marcador de la ida por 3-1 en la Romareda, que sepultaba la catástrofe acontecida un año antes ante el Córdoba. Soy de Las Palmas, patrimonio deportivo. Y en baloncesto anoche se cerró la liga regular en la CB y el Gran Canaria cayó con contundencia ante el Manresa por 105-75, 30 puntos de diferencia en un partido en el que los claretianos no lograron frenar el ritmo manresado, alentado por una afición que despedía a su equipo y que lo llevó en volandas. Inglis y Balcerowski con 11 puntos fueron los mejores en el conjunto de Jaka Lakovic. A propósito, el presidente Sitafa Sabané comparece este mediodía para anunciar un acuerdo de patrocinio con los estudios audiovisuales Dreamland, según avanza el digital Tiempo de Canarias, un acuerdo que comenzará a tener efecto en los playoffs de este mismo domingo. Y así queda la clasificación en la Liga Endesa con el Barcelona primero de nuestros equipos. El Lenovo Tenerife terminó cuarto y sexto el Gran Canaria. Además, en la zona baja el Real Betis y el Fuenlabrada son los 2 conjuntos que descienden. Y nos ponemos ahora ya en modo playoff, que arranca este sábado 27 de mayo y como tarde acabarán un mes después, el 27 de junio. Aquí los emparejamientos de los cuartos de final: Barça-Valencia, Casú Baskonia-Juventud, Real Madrid-Gran Canaria y Lenovo Tenerife-Unicaja de Málaga. Nuestros representantes arrancan este domingo, el Lenovo y el Granca, el Lenovo en Tenerife y el Granca en Madrid.
Y vamos a hablar ahora de atletismo con el máximo representante de nuestro archipiélago, el equipo del Tenerife Caja Canarias, que hoy está representado en este plató, pues dos de sus componentes. Antonio, si te parece, los saludamos. Alberto Simó, es director técnico del conjunto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también tenemos por aquí a Guillermo García, que es uno de sus componentes, lanzador de peso, además, ¿verdad, Guillermo? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Alberto, cuéntanos, están inmersos en la competición. ¿Qué valoración nos haces hasta ahora? Pues hasta ahora la plantilla masculina se ha comportado bastante bien. Terminamos una primera jornada en la que cumplimos la previsión quedando terceros en el cuadrangular y tras la segunda jornada conseguimos ganar un puesto y hemos quedado segundos. No era lo previsible, conseguimos un puesto más y al final pues lo que hemos ido es a la lucha por la permanencia ya con las garantías de que vamos a salvar la categoría. Eso a nivel de equipo, pero Guillermo, te quiero preguntar personalmente por tu experiencia, individualmente, ¿qué tal ha ido? Bueno, las ligas siempre son lo que más apetece a los atletas, por así decirlo, porque se genera un ambiente de equipo, un ambiente de grupo fantástico y bueno, simplemente con ir a la península y competir contra los demás clubes, pues se ve que nosotros somos algo más. No sé, siempre apetece ir a las ligas y personalmente como atleta, pues yo lo paso muy bien y bueno, el resto de mis compañeros también porque nos animamos, estamos ahí siempre apoyando al otro, luchando por un punto más y bueno, como dijo Alberto en la segunda jornada, pues apretamos los dientes hasta el final y quedamos segundos, salvando prácticamente la categoría, así que es súper bien. Respecto a los resultados, ¿estás contento con las marcas obtenidas? Sí, podría ir mejor, bueno, pero como casi todo, pero sí, estamos contentos y todavía queda temporada porque es larga, nosotros acabamos a finales de julio, prácticamente en agosto, pero sí, estamos dentro de lo que se podría decir los objetivos. Y Alberto, cuéntanos, porque nos has hecho un breve resumen de las dos primeras jornadas, ahora pendiente seguro de esa tercera, ¿cuándo es y con qué objetivos también van? Vale, la final por la permanencia se celebra el día 11 de junio, competimos en Soria, en el Estadio de los Pajaritos, y el objetivo en esa jornada es, sinceramente queremos ganarla, es un objetivo muy fuerte y muy difícil porque competimos tenemos rivales que son también bastante duros, pero nosotros no nos quitamos, no tenemos techo, somos una plantilla hecha solo por atletas canarios y nuestro objetivo principal es ganar esa jornada. Alberto, 15 años compitiendo en lo más alto, ¿dónde está la clave para esa permanencia? Pues en las ganas, yo creo que es las ganas que le echamos en la pista, siempre se ha dicho, siempre nos lo dicen en la península, el único equipo que parece que no es de deporte individual somos nosotros y al final se trata de concentrar toda la élite del atletismo canario en un mismo equipo pues para conseguir esas cosas. Nos comentaban los dos en sus primeras respuestas que el objetivo ya estaba casi hecho con esa permanencia, que entiendo que era el inicial, Guillermo, pero ahora a por todo lo que venga después, ¿verdad? A por lo que venga y a conseguir mejores resultados. Claro. Llevamos 2 años consecutivos prácticamente que nos quedamos ahí a las puertas para ir a la lucha por el título. Pero eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que queremos ir a por más. El próximo año volveremos a intentar ir a la lucha por el título y pelear con los mejores clubes. Y los objetivos, tanto individuales como colectivos, además de esto que nos cuenta, ¿en qué puede mejorar Guillermo en su disciplina deportiva para obtener pues, mejores resultados para el equipo? Al final, este deporte no tiene mucho secreto. Es simplemente entrenar y repetir hasta que salga. Siempre por más. Aunque creas que no va a salir, pues al final tienes que confiar porque si no te vas a jugar una mala pasada a ti mismo y eso no es bueno. Decías ahora, agrupar a los mejores atletas del archipiélago de Tenerife para tener un equipo en la élite, pero es importante también, Alberto, para la cantera, ¿no? Tener un referente, esos seguros chicos y chicas que tienen en el equipo, que tengan, bueno, pues chicos a los que mirarse y deportistas a los que querer parecerse en un futuro, ¿no? Claro, al final de eso se trata, pasa en todos los deportes, siempre hay un referente en el que fijarse y en el que intentar ser como él. Si hay un velocista muy bueno, los chicos querrán ser como ese velocista y lo mismo con el resto de disciplinas. Al final, lo que consiguen los buenos atletas que tenemos en el club es marcar el camino de las generaciones que vienen detrás. Y que siempre tiene que haber un relevo generacional porque si no al final no se consigue el objetivo por el que fue creado el club.
Entonces yo creo que por ahora se está consiguiendo y seguimos trabajando en el club, en la cantera y en seguir sacando gente. Muy bien. Pues Alberto Simón, director técnico del Tenerife Caja Canarias, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y también a ti, Guillermo García, gracias y mucha suerte en todo lo que viene. Gracias. Bueno, pues ahí acabamos, Antonio, hablando de atletismo. Mañana volvemos con más deporte. Y como nos gusta que el deporte canario esté siempre en lo más alto. Siempre arriba, Antonio. Hasta mañana, Pati, chao. Granadilla de Bona, en el sur de Tenerife, estrena papeleras inteligentes. Se conocen así porque funcionan con energía solar, permitiendo ahorrar costes y tiempo. ¿Cómo funcionan exactamente? Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Albendín. Ana, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues estas papeleras inteligentes, como tú bien dices, están equipadas con unos sensores que monitorean e informan tanto del nivel de llenado como de la actividad de recogida. Hay 14 instaladas ahora mismo en la zona costera del municipio de Granadilla de Bona. Y para que nos cuente un poco cómo es el funcionamiento, se encuentra conmigo el alcalde de este municipio, José Domingo Regalado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo funcionan estas papeleras inteligentes y cuáles son los beneficios que tienen? No, tienen muchos beneficios. En primer lugar, lo que permite es mayor capacidad. Estamos hablando que una papelera tradicional está en torno a los 120 litros, esta tiene 600 litros de capacidad. Además, también es mucho más higiénica, ni siquiera la tienes que tocar porque simplemente pisando el pedal puedes poner allí los residuos. Y solar, es decir, que tiene capacidad suficiente para luego compactar. Es decir, que va almacenando todavía mucha más capacidad de residuos. Y otra de las cosas importantes, por eso es inteligente, es que no solo es que compacta todo el material, sino que también a través de un mensaje se lo reenvía al operario que tenemos en la zona y cuando está llena puede venir a recogerlo. Además, alcalde, con esas placas solares que son las encargadas de recoger esa energía, aunque esté nublado aquí, las papeleras continúan funcionando. Bueno, es muy difícil que el médano esté nublado, pero realmente con un día de sol pues tiene capacidad para todo un mes. Es decir, que esa parte no será el problema. Esta es una prueba piloto que estamos haciendo en el municipio de Granadilla de Bona. Ahora se han colocado 7 puntos con 14 papeleras, pero que si de verdad funciona para tener una ciudad mucho más inteligente, más sostenible, pues vamos a seguir montándolas por todo el municipio. Pues, alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Y si te parece, Antonio, vamos a mostrarle un poquito más de cerca, que lo va a hacer mi compañero Moisés Raya, pues cómo son estas papeleras inteligentes. Como ven, aquí serían las colillas, que no hay que tocarlas, son de metal para evitar cualquier tipo de incendio. Si tocamos aquí podemos acceder. Y estas placas solares que hacen la que recojan la energía y se pueda poner en funcionamiento todo este equipo. Gracias, Ana. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, más cuestiones. Los paisajes de las islas, su versatilidad y posibilidades son todo un reclamo para el mundo del séptimo arte. Se aprovechan tanto los rincones, que algunos son irreconocibles, incluso hasta para quienes vivimos aquí en este territorio. Su variedad de paisajes, sus casas, sus palacetes, ser el lugar de Europa con más horas de luz al año y su clima estable han convertido al archipiélago en el lugar ideal para rodar. Hemos hecho aquí Turquía, hemos hecho Brasil, Río de Janeiro, hemos hecho Senegal, Los Ángeles, Los Ángeles del siglo XIX. Esto en Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife se ha recreado Beirut y las calles de Atenas. En Lanzarote lo más buscado, el paisaje lunar, pasando por Marte o por la Luna. Las superproducciones han sabido sacar provecho a cada rincón de la isla. Una que tuvo un cambio muy importante y que era bastante difícil de reconocer fue la película Invasor, de Daniel Calpasoro, en el que Arrecife, la capital, se transformó en lo que era Diguanilla, una zona de guerra. Fuerteventura ha sido tierra bíblica y lugar de nacimiento de Han Solo. Garafía, en La Palma, ha sido testigo de guerras entre brujos. Localizaciones irreconocibles a los ojos de quienes no viven en el archipiélago. Vamos creando distintos puntos de distintos puntos del mundo, dándole pues esas características, esos colores, los cambios de rótulos, el nombre de las calles, de las tiendas.
En el otro lado, los que apuestan por mostrar el paisaje, el acervo cultural y el patrimonio tal y como es. Es el caso del proyecto Isla Aventura. Es un laboratorio que tiene una filosofía que es muy interesante, que es que se hagan y que se produzcan historias que están arraigadas a las islas. Alejandro Cortés participa en este proyecto en La Gomera. Hemos intentado encontrar una especie de mezcla entre los pueblos que existen aquí, que tenga posiblemente el puerto de Valle Gran Rey, pero pueda tener casas de Vallehermoso, de Agulo, de Hermigua. No siempre hay un proyecto institucional detrás e igualmente se apuesta por explotar la riqueza del archipiélago. Lo podemos ver en la película Hierro de Elena Anaya o en La niebla y la doncella, donde parte del rodaje tuvo lugar en La Gomera. Se encuentra en la zona de las Mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Las islas cuentan con una riqueza paisajística única como plató natural, pero hacía falta crecer y afianzar la industria. Pero las productoras nos decían que si fuéramos capaces de poner las condiciones para la producción en interiores, seríamos más competitivos. De ahí la apuesta del Cabildo de Gran Canaria, que nos financió para que construyésemos 2 platós ya operativos, uno de 1.200 metros y otros 1.800 metros cuadrados. Uno de ellos en proceso de convertirse en plató virtual. Se espera que esté operativo en 2024. Y vamos ya con nuestra tertulia de prensa. Y para analizar toda la crónica del día, ya me acompañan en plató Enrique Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Antonio, buenos días. María Fresno, buenos días, bienvenida. Bueno, hoy comenzamos hablando de sanidad, de ese conflicto que hemos tenido en el archipiélago en los últimos días y en el que, Marta Rodríguez, buenos días, hay una tregua. Buenos días, Antonio. Sí, vuelve la normalidad a los centros de salud, a los hospitales, después de que el sindicato médico haya desconvocado la huelga este mismo miércoles. En un comunicado explican que lo hacen después de que Sanidad haya aceptado revisar las retribuciones de los facultativos y de que se hayan reforzado servicios como las urgencias. Ese es solo un avance, dicen, porque consideran que aún quedan pendientes mejoras en la atención primaria, sobre la que también incidían sus reivindicaciones. Un aspecto que esperan seguir negociando con el gobierno, que salga de las urnas tras este 28 de mayo. Después de 4 días de huelga hemos decidido no desconvocar, suspender temporalmente hasta después de las elecciones para tener un interlocutor válido y que no se queje de que está en funciones y que ya no puede hacer nada. Y también hemos valorado que se hayan creado esos grupos de trabajo, que esta mañana pues ha habido una propuesta de mejoras en alguna de las reivindicaciones. Huelga suspendida, no desconvocada. Ellos han aceptado desde el Servicio Canario de Salud, según el sindicato, esa revisión retributiva. El objetivo es que se pueda incluir en los presupuestos generales del Estado y que pueda empezar a aplicarse el año que viene, en 2024. Como han visto, han sido finalmente 4 días de huelga y bueno, parece que ha llegado la paz. Bueno, como me miras a mí, empiezo yo. Sí. Vamos a ver, hay que poner algunas cosas sobre la mesa. Por supuesto, las reivindicaciones son loables, no, súper loables. Principalmente porque aquí hay una carga de profundidad importante. Y después hablo de los sindicatos. Y es el hecho de decir, oiga, tienen que equipararnos con la media nacional, con el resto de los profesionales. Porque nosotros estamos preparando a los médicos en las universidades canarias. Y si la oferta de Canarias es paupérrima comparada con la que puede haber, por ejemplo, ahora mismo en Mallorca, porque Francina Armengol está diciendo que no va a haber límite presupuestario para tener, aunque sea parte de la campaña electoral, ¿no?, para atender las exigencias médicas, lo cierto es que ahí está lo loable. Oiga, equipárenos al resto del Estado, porque es que se nos va nuestra gente. Se nos va fuera. Y después, desde el punto de vista de la desconvocatoria de la huelga, hombre, bien, lo que dicen los sindicatos es, la vamos a tener ahí guardadita, latente, ¿no?, para después de las elecciones, pero si lees un poco la literatura de lo que ha ocurrido aquí, te das cuenta que ya se estaba negociando. Este es el sindicato médico, pero no es el único sindicato médico. Está Comisiones Obreras y está UGT, que tienen mucha fuerza. Y estos 2 sindicatos, estos 2 últimos que nombraron, se extrañaron que el sindicato médico se echara fuera y empezara a negociar con el gobierno de Canarias. No tuvo mucha repercusión. También es verdad que por parte de que los servicios mínimos prácticamente estaban al 100% en esas especialidades, ¿no? Entonces tú dices, bueno, cuidado, es una valoración mía así pensando. Ha sido una desconvocatoria porque no había mucha repercusión,
porque había más presión por parte de comisiones obreras y UGT en el gobierno, estaban ganando la batalla y no les estaba rentando esto, independientemente de las peticiones que, insisto, son bastante loables. Y al final hay una particularidad también, ¿no? El hecho de la convocatoria electoral hace que de alguna manera pues esos acuerdos que se puedan alcanzar ahora quizás deban ser después, sí o no, asumidos por el gobierno que salga de las urnas. Claro, yo ahí estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que al final han visto que evidentemente no es el mejor momento, independientemente que yo creo que todo el mundo está absolutamente de acuerdo con las peticiones que hacen, ¿no? Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con que se equiparen sus sueldos al territorio nacional. Yo creo que nadie está de acuerdo y que el trabajo que realizan además es bastante, no está bien pagado, independientemente de que se equiparen, no está bien pagado, pero independientemente de eso, yo creo que la gente en este momento no lo estaba apoyando demasiado, ¿no? Esta huelga. Y yo creo que por eso, entre eso y que tampoco estaban todos los sindicatos a una, ¿no? Yo creo que hizo que se desconvocara, aparte de que en un momento de elecciones hacer una huelga, bueno, está bien, porque evidentemente enseguida se sientan en la mesa y tal y cual. Pero claro, el nivel, lo primero que le van a decir es decir, vale, yo negocio con usted, pero es que yo a lo mejor desde la próxima semana no estoy aquí. Entonces, claro, eso es lo que ha dicho, ¿no? Es que, claro, no es un interlocutor válido, porque a lo mejor la próxima semana ya no están ellos, ¿no? Entonces, claro, al final es como una especie de, no está bien decir absurdo, pero claro, es como decir, pues, hago una movilización, molesto a un montón de usuarios y tal, para al final nada, ¿no? Porque no voy a conseguir nada, y eso precisamente es lo que están viendo los usuarios, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el motivo de la suspensión. Bueno, veremos cómo continúan esas negociaciones en la mesa sectorial para esa revisión de las retribuciones, otras medidas en el ámbito laboral, sobre todo en la atención primaria. Estaremos muy pendientes. Y vamos con más asuntos. Francia se va a convertir en el primer país en prohibir los vuelos de corta distancia cuando haya alternativas por tierra. La medida restringirá aquellos viajes en avión de menos de 2 horas y media, siempre y cuando exista la posibilidad de hacer el mismo trayecto en tren y con un número de frecuencias adecuado. Es una decisión que se adopta, dicen, para luchar contra el cambio climático y que afectará a los vuelos desde París a ciudades como Nantes, Burdeos y Lyon. Con el mismo objetivo, el de combatir los gases de efecto invernadero, la Unión Europea aplicará a partir de enero del próximo año la conocida como tasa al queroseno, pero es una medida que no se va a aplicar aquí a Canarias. Así lo ha anunciado el presidente Ángel Víctor Torres. Después de distintas reuniones con sus actas respectivas, en las que el Ministerio de Hacienda junto al Gobierno de Canarias ha defendido la exención para Canarias, ayer el Consejo Europeo acordó, 27 Estados miembros, que Canarias queda exenta de esta tasa al queroseno. Y es una gran noticia porque es la tasa más alta que más grava el pasaje de un avión o el pasaje en un barco. Esa tasa al queroseno, a la que según el presidente Torres, Canarias va a quedar fuera de ella. También hay otra tasa diferente, que es la tasa a las emisiones de dióxido de carbono, la conocida como tasa verde. En ese caso, hasta ahora, Canarias ha conseguido quedar fuera en los viajes entre islas y con la península, pero no con otros destinos internacionales. Todavía queda batalla por delante. No sé por dónde quieren empezar. Empezamos, por ejemplo, por esa prohibición de Francia. Prohibición para esos vuelos en los que haya alternativa por tren de menos de 2 horas y media, pero no en el caso de que sean vuelos de conexión. Los activistas en este caso se quejan de que se ha quedado corta. ¿Cómo lo ves, Enrique? Bueno, la industria dice que no, que esto no va a suponer nada. La industria aeronáutica, por supuesto. De todas maneras, Francia ha dado un paso. El ministro de Transporte dice que este es histórico, es la primera vez que se hace. No son muchos ahora mismo los vuelos que se van a ver afectados, porque o te conectas o tienes ya las vías ferroviarias perfectamente adaptadas con trenes rápidos para llegar en menos de 2 horas, o no va a ser muy efectiva. A mí, en principio, me parece pintoresca. Me parece pintoresca. Y, por supuesto, también es loable. ¿Por qué? Porque, oye, el tren, básicamente, salvo que sea una locomotora de gasoil, va principalmente también, impulsado por electricidad. Por electricidad, ¿no? Aunque son híbridos. En muchos casos los trenes, porque no puedes tener toda la red electrificada, entonces son híbridos. Pero mucho menos contaminante que el avión. Porque, cuidado, es que desde 2009 hasta ahora las emisiones han subido un 175 millones de toneladas de CO2, ¿no? Principalmente por el tráfico aéreo. Principalmente no, es el tráfico aéreo el que está datado. ¿Hay que tomar medidas? Desde luego. Después, en relación a la tasa, yo siempre me he preguntado, ¿para qué sirve una tasa salvo que para gravar
o para, en fin, si es finalista me parece bien, finalista quiero decir, vamos a poner, tú contaminas. Tú sacas tu coche de gran lujo a la calle, bueno, pues tú vas a pagar por contaminar. Vale, ese dinero que yo voy a pagar va en beneficio de la comunidad, ¿en qué sentido? Para que usted al final desarrolle la tecnología o ayude a desarrollar la tecnología para que yo no tenga que sacar un coche de gran cilindrada, sino un coche eléctrico, un coche de híbrido o de hidrógeno. Por eso digo, porque contaminar, contaminas. Pagas por contaminar. Entonces, al final me lo van a repercutir a mí. Que nos hemos escapado de la bicha. Uno puede decir, bueno, nos hemos escapado de la bicha porque todavía el turismo no va a tener que pagar mucho más. Pero no sé qué diferencia hay. Por ponerle cifras a esas emisiones, por ejemplo, en Canarias, según el Observatorio de Energía de Canarias, entre el transporte marítimo y el transporte aéreo se generan 5,5 millones de toneladas al año de dióxido de carbono. Estamos hablando, le decías, ¿no?, de cifras importantes. El debate está abierto y es importante. No solo es el transporte por carretera, ¿no? No, claro, que a lo mejor nos viene primero claro, a la es que cabeza. no tenemos, hasta que no inventen los aviones eléctricos Sí. y los barcos eléctricos, no tenemos otro medio. O sea, es lógico que nosotros tengamos unos índices de contaminación muchísimo más elevados que a lo mejor el territorio peninsular, ¿no? Precisamente, es verdad que podemos hacer, tenemos, aparte de ser islas, después tenemos el otro lado, que es decir, nosotros tenemos un espacio natural, sol, viento, agua y todo para intentar rebajar, Alicia, exacto, intentar ayudar. rebajar eso por otro lado, ¿no? Es decir, intentar compensarlo, es decir, somos islas, no tenemos otro medio de comunicación que el avión y hasta que no inventen uno eléctrico, pues no nos quedará otro remedio que contaminar, pero porque no nos van a decir, oye, no viajes, ¿no? Perdón. Entonces, Bueno, hasta ahí, en Francia están ahí. exacto, hasta ahí vamos, ¿no? Pero claro, intentar compensarlo, ¿no? Y bueno, yo lo de la tasa, pues sí, yo lo veo bien, porque todo lo que sea rebajar la contaminación está muy bien, pero a mí no me gusta nada prohibir. O sea, yo lo de prohibir no me gusta, en cualquier caso, ¿no? En cualquier circunstancia no me gusta nada. Yo tomaría esa medida, pero a través de incentivos, es decir, yo incentivo para que la gente coja el tren en vez de coger el avión, ¿no? Pero a mí lo de prohibir no me gusta un pelo. Y con respecto a las tasas, pues yo estoy de acuerdo, las tasas al final tienen que ser finalistas, porque si no, es que las tasas siempre las vamos a tener que pagar nosotros. Entonces nosotros pagaremos, que será más caro venir, con lo cual a lo mejor pueden venir menos turistas y los turistas tendrán que pagar esa tasa, porque claro, si tú a las aerolíneas les pones una tasa, ¿dónde la van a repercutir? Pero a las aerolíneas o a un restaurante le pones una tasa, te lo repercuten siempre a ti. Bueno, vamos con una noticia que De nos llega los beneficios no van a salir. Exacto. Entonces, claro, al final terminamos nosotros siendo los que pagamos siempre, ¿no? Claro. Les decía que vamos a comentar ahora una noticia que llega desde Estados Unidos y por la que a partir de ahora los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres podrán donar sangre casi sin restricciones. En los años 80, durante la mayor incidencia del VIH, importante cifra de muertes también por este virus, se les prohibió por completo. Más adelante se les permitió cuando estuvieran un año sin haber mantenido relaciones y luego debían mantener una abstinencia de 3 meses. Ahora no podrán hacerlo aquellas personas que hayan practicado sexo con una nueva pareja en los últimos 3 meses, tal y como se incluye en las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. Se establece que los posibles donantes deberán responder a una serie de preguntas para determinar si son elegibles para la donación de sangre. Bueno, hay que decir que cuestionarios de este tipo, preguntas como esas de las que estamos hablando, de prácticas que se hayan podido mantener, parejas, bueno, si tienes más de una pareja o no, esas son preguntas a las que hay que responder, no solo en Estados Unidos, también en España hay cuestionarios parecidos que hay que llevar a cabo cuando quieres donar sangre. A mí la pregunta que me surge es si no, a lo mejor no sería más sencillo pues establecer controles más exhaustivos de la sangre que pues al final se transfiere a otro paciente, ¿no? La sangre siempre hay que analizarla. Claro, pero entonces tanto nivel de pregunta, ¿por qué? Claro, esto es como cuando se mide el sofres de la televisión, ¿no? Te dan un mando a distancia y a ver si eres honesto y dices que estás viendo la Canaria o estás viendo la 2. Pero ¿qué más da ese tipo de preguntas? Quiero decir, si luego se van a analizar. Quiero decir,
Bueno, espero que usted sea franco, ¿no? Y que diga en ese papel lo que sea. Desde el punto de vista estadística está bien, porque desde el punto de vista estadístico dice, bueno, la gente miente o no miente, ¿no? Pero lo que me va a dar el dato, que es lo que ha hecho que Estados Unidos cambie, es que alguien por fin razonó y dije, no, lo que hay que potenciar son los centros de análisis o de preanálisis. Eso es lo que hay que hacer. Bien que hagamos esta encuesta. Y también es verdad que los lobbies de presión del colectivo LGTB estaban diciendo, oiga, nos están estigmatizando. Simplemente por tener una relación con iguales, yo tengo que pasar un filtro. ¿Y qué necesidad? Eso significa que yo sí puedo contraer el SIDA, pero esta otra persona que es un promiscuo no lo puede, aunque sea heterosexual, no lo puede. Bueno, pues entonces ha imperado la lógica. Ha imperado la lógica. Pero lo que yo quiero decir, la encuesta previa, ¿para qué vale? Yo creo que desde el punto de vista estadístico, porque no puede valer para mucho más. Es la encuesta científica, en este caso el dato científico, el que vale si tu sangre está infectada o no está infectada. Sí, sí, claro, es que al final es que a mí lo que me ha sorprendido es que todavía estuviera prohibida, ¿no? Exactamente. O sea, es que yo leí y digo, pero ¿cómo? Que todavía estaba prohibido, ¿no? Es lo que a mí me sorprendía. Y claro, al final entonces tú te dan el papelito, tú lo rellenas y te puedes decir, ¿han mantenido relaciones sexuales los 3 meses anal? Pues mira, no. Y claro, y ya está, tú pones no y ya está, porque al final lo que cuenta es que tu sangre la analicen antes de darla a otro donante, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, al final, sí, para temas estadísticos puede valer, vale, pero es que no sé para qué estadística van a sacar de ahí. No, vamos, se me ocurre, quiero decir, se me ocurre. Sí, pero es que no sé qué estadística pueden sacar de ahí tampoco, ¿no? ¿Quiénes son los donantes? No lo sé, pero yo creo que al final lo que hay que fomentar es precisamente eso, o sea, tú donas la sangre, haces un análisis de la sangre y al final la distribuyes a donde sea, Me imagino que será y que puede donar todo el mundo salvo que tenga enfermedades. Si en alguna de esas respuestas marcas el sí, Sí. directamente ya no se analizará Pero la ellos sangre. se dan cuenta. Efectivamente, claro, no vas a hacerte una analítica para después te sabes que no. El Servicio Sanitario de Estados Unidos se da cuenta de una cosa, y es que la gente más sensible, la gente con un nivel cultural más alto, la gente con un nivel social, digamos, más solidario, es la que más dona. Y resulta que en esa comunidad LGTBI es donde estaba ese núcleo crítico. Y en un momento determinado dijeron, o levantamos la veda o tenemos un problema para las donaciones, ¿no? Entonces, claro, al final dijeron, ¿qué nos hemos encontrado aquí? Pues con una cláusula leonina. O sea, Bueno, pues con este tema cerramos nuestra tertulia de hoy. Gracias, Enrique, gracias, María. Nos vemos el próximo día. Y vamos a escuchar una de las voces más inconfundibles del mundo de la música. Ahí la escuchan. Es la voz de Tina Turner. Nos dejaba este miércoles a los 83 años. I Don't Wanna Lose You sonaba así en el concierto que ofreció en el año 90 en Barcelona. Se va un icono de la música, pero nos deja sin duda un gran legado. Y hoy nuestra compañera Raquel Toste nos trae en su espacio de cultura el trabajo de una ilustradora con el que saca a la luz la labor de muchas artistas mujeres que pasaron desapercibidas por su condición, por su género. Todo esto y mucho más en tan solo unos minutos. Los esperamos. Cuando son las 10:29 de la mañana en Canarias, esa que están viendo es la imagen que nos llega en directo desde Suiza, el exterior de la vivienda donde Tina Turner residió durante los últimos 30 años y en la que falleció este miércoles. Muchos seguidores, también autoridades, se están acercando hasta ese punto, como pueden comprobar, para recordar a la reina del rock. Como decimos, esa era la imagen que nos llega desde Suiza y vamos a regresar a las islas para mostrarles otra imagen en directo. Vean, en un primer momento parecía impensable, pero hoy sabemos que es posible, que se puede circular en coche por encima de las coladas. Hablamos, claro, de la isla de La Palma. Hace unos minutos se ha puesto en servicio la segunda de las vías que cruzan las coladas. Hablamos de la carretera de la costa que une Tazacorte con la vía de Puerto Naos. Y lo mejor es que nos vayamos ya hasta allí para verlo en directo. Javier Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Así es la segunda carretera que se abre sobre las Coladas. La primera fue hace aproximadamente un año, esa que une La Laguna con Las Norias. Estaba desde el barrio de San Borondón, en Tazacorte, y lo hace un poquito más ya de camino de Puerto Anaos hasta esa vía. Se acerca bastante al club de tenis para que aquí en La Palma todos localicemos el punto de entrada y salida de esta nueva vía, de esta carretera de la costa, que tiene unos 3,9 kilómetros de longitud y que sobre todo destaca por el firme, por el asfalto, un betún especial en el que se ha utilizado para poder llevarla a cabo pues el propio material del volcán. Se han hecho diversas pruebas durante los últimos meses para saber cuál de esas mezclas asfálticas pues podría servir para poder afirmar el terreno y que se pudiera circular con facilidad y sin problemas. Lo cierto es que, como pueden ver, los coches van y vienen desde hace media hora por esta vía, una carretera que se ha construido aproximadamente en unos 9 meses y que tiene en su parte central uno de sus puntos más importantes. Se trata de un viaducto de 243 metros de longitud y que se ha construido para salvaguardar suelo agrícola que se encuentra bajo ese viaducto y que no se había visto afectado durante la erupción volcánica, y evidentemente bueno, pues que hasta ese punto se pudiera volver a trabajar sin mayores problemas. La vía no está concluida del todo, hay que terminar algunas aceras y sobre todo también algunos accesos a esos espacios agrícolas. Es necesario hacer esas conexiones con esas zonas, sobre todo plataneras, en esta zona de Tazacorte, para poder facilitar ese acceso y que también en esos puntos se pueda ir recuperando también la vida agrícola de este oeste de La Palma. A Javi, por esa última hora, buenos días. Buenos días. Y fíjense ahora en el bonito gesto que han tenido en el Colegio La Pastrana, en el municipio Gran Canaria de Ingenio. Su patio infantil llevará a partir de hoy el nombre de Manolo Vieira, un homenaje de este centro al humorista canario, como saben, recientemente fallecido, y que se enmarca en los actos de celebración del Día de Canarias. Allí está Estefanía de Blasio. Estefi, buenos días. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Así es, un homenaje para nuestro artista, nuestro humorista más conocido. Y fíjate que han hecho un guiño muy especial, porque ese mural está justo detrás nuestra, aquí en el patio de infantil. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues colocar pues la chistera, la sala donde Manolo Vieira hacía sus sketches, su lugar favorito, como decía, prácticamente su casa. Así que una manera muy bonita de recordarlo. Vamos a hablar con el director del CEIP La Pastrana, con Jesús Monzón, que nos va a contar pues bueno, cómo surgió la idea y cómo los chicos pues han conocido la vida y obra de nuestro humorista más conocido. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, esto es una idea que parte del claustro del centro. Queríamos honrar y hacerle un homenaje a nuestro humorista más laureado, ya no solo en Canarias, sino a nivel nacional, y consideramos que Manolo Vieira ha sido el más grande, y los niños han estado trabajando diferentes situaciones de aprendizaje, también ha estado trabajando la vida y obra de Manolo, siempre adaptada a los niveles de cada uno. Claro, porque me imagino muchos de ellos pues no lo conocían, y ha sido acercar la obra y que sepan por qué el patio va a llevar ese nombre, y también porque está la sala de Manolo Vieira, la chistera. Efectivamente, el mural de 2×3 hace alusión a lo que es la fachada del Chistera, donde tantas noches pasó Manolo y nos hizo reír, y lógicamente los niños han estado, los más chiquititos, conociéndolo, algunos más grandes ya en edades de segundo y tercer ciclo, pues trabajando, como decía antes, situaciones de aprendizaje y todo lo que ha sido la vida y obra de Manolo. Pues Jesús, ¿qué te parece? Porque precisamente una de las actividades que también han hecho los chicos pues es conocer algunos de los sketches famosos, ¿verdad?, de Manolo Vieira. Efectivamente, teníamos preparado para mañana en el programa del Día de Canarias, una de las partes va a ser el humor de Manolo Vieira, y a continuación unos alumnos van a representarlo. Pues Marta, ¿qué te parece si escuchamos un poquito del sketch para que veas lo bien que lo hacen estos alumnos? Buenos días, señores y señoras. Dicen que nosotros los canarios somos aplatanados y que no pronunciamos la T. Ah, sí, siempre que conoces a alguien que de la península suele decirte, qué bonito habláis, la T no la tenéis, decís, coye, noye, muyayo. A uno que me lo dijo le pregunté, ¿en qué parte de Canarias estuviste tú que no pronunciabas la Che? Y me dijo, ah, sí, en la playa de las Canteras, ahí estuve yo. ¿Cuál es la playa de las Canteras?
y vino a dar con Mabel Bobo. 1,5 millones de habitantes de la isla y vino a dar con Mabel Bobo. ¿Quién de nosotros dice buenas noches y muchachos? Y eso de que somos aplatanados y esto parado. ¿Y cómo nos saludamos? ¡Hombre, Pepe! ¡Venga, Manolo! ¡Un abrazo! Y nos seguimos saludando hasta las 3 de la madrugada. ¡Qué prisa hay! ¿Sabes lo que te digo? Que tal vez si seamos un poco aplatanados y a mucha honra. Pues sí, amigo. ¡Bravo a ti, Manolo! ¡Gracias por hacernos reír! Pues Marta, creo que no hay mejor manera de terminar este directo que con esos besos al cielo y dándole las gracias a Manolo Vieira por tanto y también a estos alumnos que han conocido la figura de nuestro humorista más conocido. Seguro que Manolo Vieira estaría muy contento. Seguro que sí, bonito gesto y buena cantera la que tenemos por delante en el humor de estas islas también, ¿eh? Gracias, Estefi. Buenos días, Marta. Buenos días. Y vamos a seguir hablando de juventud, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Vean, culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es el nombre del estudio llevado a cabo por la FAD entre los adolescentes y que concluye que en los últimos 5 años ha crecido el número de quienes niegan la violencia de género y además ha aumentado el antifeminismo. ¿Por qué? ¿Qué razones hay detrás? Pues vamos a preguntárselo a uno de los investigadores del estudio, él es Sergio Tomás, que ya nos atiende. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en torno a un 42% de los jóvenes encuestados niega el feminismo, dice considerarse no feminista. ¿Esto porque se han podido analizar las causas que hay detrás? Sí, bueno, causas sabrían bastantes, o sea, es bastante difícil decir qué causa es o que esto tiene una causa concreta, pero sobre todo lo que hemos podido ver en nuestro estudio un poco más cualitativo, ¿no? Que es la parte cuanti y la parte de encuesta. Nosotros a través del grupo de discusión lo que hemos podido investigar y tal es la conexión que hacen todos los jóvenes, bueno, los jóvenes que niegan la violencia de género, de todos otros malestares que tienen que ver con clase social, con eje racial, con crisis económicas, la crisis también ecológica. Es decir, al final es como el miedo que hay al futuro, el clima nostálgico que hay, cómo todo esto lo derivan hacia posturas contrarias al feminismo, ¿no? Porque al final construyen de que el feminismo es el problema que tienen prácticamente su día a día y a futuro lo que está trayendo más problemas. Puede parecer... Pero... Sí, le preguntaba, puede parecer una obviedad, pero me gustaría saber si las personas a las que se han encuestado tienen claro lo que es el feminismo o tienden a pensar que, por ejemplo, es la preponderancia de la mujer sobre el hombre. En nuestro caso, que hemos hecho entrevistas grupales, sobre todo a gente que ya de por sí negaba el feminismo, negaba la violencia de género, o pensamos que lo hacía, no hay tanto... O sea, piensan que el feminismo, pues sí, va contra los hombres y tal, pero realmente te pones a hablar con ellos y muchos tienen posturas feministas, solo que proyectan el feminismo como algo político, algo partidizado, pero realmente muchos están incluso a favor de la igualdad de género. Y esta es una de las cosas que hemos podido ver, que cuando hablas de feminismo todo está muy a uñas y todo está como van contra nosotros, pero realmente te pones a hablar sobre ello, sobre experiencias más reales, sobre lo que es la violencia de género, más que como concepto, como pues fenómeno y cosas que también ellos viven, y gran parte al final acaban asumiendo que es un problema, que hay que hacer algo con ello y que incluso hay medidas que se están tomando bien. Es un estudio que se ha llevado a cabo con chicos y chicas de entre 14 y 17 años. Son jóvenes que suelen pasar gran parte de su tiempo de ocio conectados a la red, suelen estar en plataformas con videojuegos, en redes sociales. ¿Qué influencia puede tener esta cuestión en la percepción que pueden tener ellos y ellas de la realidad en un asunto como este del que estamos hablando? Bueno, sí es cierto que también tiene que ver con otro estudio que se publicó el año pasado de Manosfera, ¿no? Y todos estos espacios masculinistas que hay en Internet y tal, que estos espacios están teniendo un papel importante a la hora de articular todos estos malestares, todos estos miedos que tienen los jóvenes, pero que no solo tienen los jóvenes, también tiene el resto de la población,
contra el feminismo. Entonces, sí que hay una relación entre estos espacios o los memes que te llegan, que de alguna forma se diseminan por también grupos de WhatsApp, de Telegram y al final grupos de pares, y esta relación con argumentar pues, contra el feminismo, ¿no? Y como que ver y hacer esa relación entre el feminismo y los malestares del día a día. Pero no es algo que solamente tenga que ver con las redes sociales, pasa también en partidos políticos, en medios de comunicación, solo que los jóvenes pasan muchísimo tiempo en redes sociales y entonces se da bastante por ahí, pero es algo que engloba un poco todo lo que es la comunicación y al final la sociedad. ¿Han podido ustedes detectar que los jóvenes sigan reproduciendo roles de género quizás un poco antiguos? Me refiero, por ejemplo, a asumir que el masculino es el sexo fuerte o que los hombres no lloran. ¿Ese tipo de comportamiento lo han detectado ustedes en este estudio? Sí, sobre todo se veían, se reproducían, pero sobre todo había mayor presencia de actitudes igualitarias, solo que a veces pues, o sea, siempre tienen sus límites, ¿no? Por ejemplo, en el reparto de roles y tareas sí había una mayor conciencia de que se ha de repartir, de que los hombres también tienen que tomar un poco la iniciativa a la hora de hacer cosas. Y luego el tema de los guiones sexuales, que los hombres sean dominadores y las mujeres sean sumisas, es algo que también se ha difuminado bastante, se ha igualizado. Pero también hay límites, ¿no? Sigue estando el estigma de maricón, como se referían, esa construcción de lo que no tiene que ser un hombre y de alguna forma de lo que todos están vigilándose entre ellos de no caer ahí y que de alguna forma huyen. Entonces también había mucha homofobia y tal, aunque hubiesen pues un aumento de posiciones igualitarias. Ustedes han querido también incluir en el estudio a expertos, a expertas que trabajan en el campo de la igualdad. Yo no sé si con las conclusiones que han podido obtener han podido ya definir un poco por dónde deberían caminar las estrategias, las medidas a tomar por parte de las autoridades. Pues por parte más de la intervención, la educación, lo que al menos detectamos en nuestro trabajo de campo, en nuestra experiencia en las entrevistas, es que funcionaba mucho mejor hablar de experiencias reales y de, pues sí, que hemos compartido y tal, antes que hablar simplemente de cifras o lo más conceptual, ¿no? De violencia de género, sino pues hablar pues directamente de la violencia. Y también que vendría muy bien pues tomar el enfoque de las masculinidades, de interpelar de alguna forma a los hombres dentro del feminismo, también con todo lo que le perjudica pues, lo que es el sistema de lo que es la masculinidad tradicional y por ejemplo que también haya menos jerarquía a la hora de hacer estas intervenciones, que haya más diálogo. En general a los adolescentes les apetece muchísimo hablar sobre todo esto, pero que sea algo menos jerárquico, ¿no? Que no sea alguien a contarnos un rollo, sino que podamos pues, hacer algo más dinámico, más de diálogo. Y luego hay cosas que superan un poco lo que es la intervención en educación, por ejemplo, pues intentar recuperar la utopía, hacer más alfabetización mediática y cosas así realmente. El informe está un poco más detallado. Bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya tomando nota también para revertir esas cifras o esa desigualdad que en ocasiones también existe todavía. Sergio Tomás, investigador de este estudio de la FAD, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de mujeres en el mundo de la cultura, en concreto de una ilustradora que plasmó aspectos de la vida de dos artistas invisibilizadas. Están viendo ahí algunos de sus libros. Sí. Saludamos ya a Raquel Toste. Raquel, qué bonito. Muy buenos días, qué dos joyas, ¿eh? Sí. Te he traído y además ya pueden conseguir en todas las librerías, en todas las islas y en todas partes, porque se trata del trabajo de Jen del Pozo, que es una artista, una ilustradora y que en estos dos libros nos vamos a encontrar que ha ilustrado a modo como de novela gráfica la vida de Marga Gil, que fue una de las grandes de esa generación del 27, ellas iban sin sombrero, y también ha hecho unas ilustraciones para un poemario de Rosario Acuña, una gran mujer que también es muy desconocida en nuestros días. Pero ¿quién mejor que la propia artista que nos hemos colado en su taller para que nos lo cuente? Vean.
Rosario Acuña nace en 1850, fue novelista, reportera, escritora de teatro, pionera del feminismo y, como tantas, invisibilizada. Ahora la editorial Demeter publica Morirse a tiempo, un poema gótico ilustrado por la artista Jen del Pozo que ha conseguido un diálogo perfecto entre forma y contenido. Y fue un poco trabajo de introspección por mi parte y de intentar meterme en la cabeza ya no de Rosario Acuña, sino el personaje, María. Una mujer fuerte que tenía sus ideales tan claros y que luchó por todo lo que luchó, por los obreros, por los derechos de la mujer, de la independencia de la mujer, en aquella época en la que una mujer prácticamente estaba sometida a lo que le dijeran que tenía que hacer en la vida. La boda en los pueblos de la España castiza, que tú te tenías que casar con quien te decían que te tenías que casar, te arrebatan tu futuro, por así decirlo. A la vez quería dar ese toque como de antaño, ¿no? Y yo creo que ahí fue un poco lo complicado, el darle ese toque melancólico, ¿no?, que quería plasmar. También mezclarlo con una situación actual, como si el poemario fuera también algo de ahora, que también se da. Entonces quería un poco esa fusión. Lo que se saca a ella es su mejor parte, es todo aquello que no la van a dejar ser, es suyo. Por eso hay esos cambios en el pelo, que cambia de color, de repente se vuelve como una flama, como una llama. Por toda esa intensidad, esa vida que no ha podido ser. Jen del Pino también es la artista encargada de ilustrar a Marga Gil en la publicación Ellas iban sin sombrero, coordinada por Carolina Corbillo. Me enamoré del personaje de Marga, me parece increíble, me pareció una genio. Las esculturas de Marga Gil y los dibujos, se me ponen los pelos de punta. Increíble, con 13 años, cómo podía ser una ilustradora tan... Vamos, es que hay ilustradores que no consiguen eso en su vida. Tiene un mundo interior increíble, que es lo que hemos querido plasmar, sobre todo en el cómic, centrarnos en el arte de Marga, porque hay como dos partes, una que es la vida, como un cómic más costumbrista, ¿no?, que explica un poco la vida de Marga, y otra parte del cómic, que es la otra mitad, ya la parte onírica, sobre todo con este tipo de historias, que son historias complicadas, que son historias con un peso, una carga emocional bastante intensa. La melancolía también me gusta que aparezca por algún lado. Rescatar la vida de mujeres invisibilizadas a través del talento de Jen del Pozo, que ha logrado crear un nuevo universo artístico mediante la fusión del arte y la literatura. Bueno, pues ya lo saben, ¿no? Lo pueden conseguir estas dos joyas en cualquier librería. La verdad que es exquisito, exquisita las ilustraciones que realiza Jen del Pozo. Y para continuar hablando de esas mujeres, ¿no?, que marcaron un hito en la historia del arte, hoy te quiero hablar de Leonora Carrington, una de las grandes mujeres del surrealismo, que nació en 1917 y murió en 2011 con 94 años, Marta. Pero bueno, la vida de ella es apasionante, le ocurren muchísimas cosas y vamos a dar algunas pinceladas que sí tienen que ver mucho con su pintura. Ella nace, digamos, en la alta sociedad, vivía en un castillo casi, pero se rebela contra todo eso. Leonora no quiere estar encorsetada, digamos que su padre incluso la presenta en sociedad con Jorgito para buscarle un marido. Ella va a rebelarse muy pronto de todas esas cosas, ¿no? Exacto. Va a un internado, la expulsan, termina yendo a Florencia gracias a que su madre, porque al padre no le gustaba que estudiara arte, pues la ayuda, termina en Londres, conoce a Max Ernst, que es con el que luego viaja a París, va a tener una relación, mira, aquí vivían, imagínate, una relación sentimental, conoce a los surrealistas, pero ella ya era surrealista de antes, un poco en un surrealismo que vamos a analizar hoy. Aquí tenemos que tener en cuenta que su madre era irlandesa y que también toda esa mitología irlandesa de duendes, que a veces nos recuerda incluso al Bosco, va a tenerla muy presente. Y aquí estamos ante un autorretrato. ¿Qué quiere decir este autorretrato de Leonora Carrington? Vemos que está como en un palacio, pero hay... ¿Es una hiena? Exacto, pero vamos a fijarnos primero en esa ventana, unas cortinas muy como de palacio, y vemos a un caballo blanco, que significa la pureza, que corre libre, que nos da hasta esa envidia, porque ella está dentro, en una jaula de oro, una jaula de cristal, digamos, pero es lo que ella siente con esa alta burguesía a la que representa, que no la deja ser y de la que va a huir. El caballo que está justo detrás de ella es lo que se espera de una mujer de la alta sociedad, que sea preciosa, hermosa, pero
un juguete decorativo, ahí quietita. Pero mira el pelo de ella, ya el pelo nos indica la rebeldía que tenía Leonora Carrington, que va vestida para ir a montar con un pantalón blanco, que no es muy de ir a montar caballo, y además con tacones, lo que significa que no puede hacer lo que realmente quiere, y que es la hiena. Muy bien visto, Marta, porque la hiena ella la representa en bastantes ocasiones, y sí que es un autorretrato de ella misma, pero en esta ocasión hay algunos que refleja lo salvaje, ¿no? Y que está ahí también como enjaulado, pero algunos piensan también que al ver que es lactante, está preñada. Exacto. Digamos que ella lo que hace referencia es como cómo es posible que pretendan que algo tan salvaje sea para esa maternidad encorsetada. Por si eso fuera poco, luego tenemos otra pintura. Esto lo está realizando en el 38, ella tiene 20 y pocos años. Y esta pintura es este gran festín en el que evoca al padre, porque lo llamó la comida del señor candelero, porque decía que su padre era tan rígido que era así. En este festín mira, este es el padre. ¿Ves que lo pone como una torre, como un pie? Ahí, ¿no? Sí, bastante. Después ella va a México y no vuelven a tener relación. Él la interna en un sanatorio del que, la verdad, horrible. También escribe un libro que nos dice un poco todos los horrores que vivió ahí, que son memorias desde abajo. Yo no pierdo la ocasión de decirlo también. De irse bando. Claro, y esta otra pintura, que ya es como una pintura más surrealista en la cuestión de lo onírico, la metamorfosis. Y aquí tenemos que tener presente algo que ella siempre tenía muy presente, que son esas diosas blancas. Esas diosas blancas hacen referencia, también están en la literatura, a esa feminidad del principio de las culturas primitivas o aborigen, cuando es la madre tierra la que es la verdadera diosa. Realmente digamos que las culturas primero serían matriarcales si tienen en cuenta la naturaleza por esa fertilidad. Ella la va a representar mucho. Esos son sus dos hijos los que aparecen ahí, y ese es un encuentro con la hija del Minotauro. Entonces, como vemos, mira, el huevo, decíamos también lo del bosco, ¿no? Todas esas referencias son también a la alquimia, que está muy presente la alquimia, esas fórmulas, ¿no? Para que algo cambie de aspecto, para que algo pueda ser metamorfoso, bueno, para que algo pueda ser oro, que era lo principal. Así que, bueno, que la tenemos que tener muy presentes, porque cuando ella fallece en 2011 se dice que fue la última surrealista. Y también aprovecho para decirles que en el TEA hay una obra ahora mismo de Leonora Carrington. Eso te iba a decir, porque claro, tenemos esa exposición de Óscar Domínguez que también es surrealista. Así que cabalgan perfectamente. Y yo creo que incluso cabalgan con un escritor también, que yo sé que te gusta muchísimo, y que no ha podido ser, y que se ha quedado siempre a las puertas del Premio Nobel. Bueno, pero le han dado el Princesa de Asturias. Exacto. Parece que esa noticia ayer. Exacto, conocíamos esa noticia y parece que ya va llegando, entonces puede que sí en algún momento. Nos hemos traído algunos de sus libros. Algunos de sus libros. Decíamos que él también tiene, porque es verdad, Leonora Carrington cuando llega a México va a tener esa comunión con el realismo mágico, aunque eso no se ve en sus obras, pero es que lo podemos extrapolar si lo pensamos en oriental con Murakami, porque también es esas visiones oníricas, no sabemos si estamos leyendo algo que es real o que no. Esa mezcla entre realidad y ficción, ¿no? Que siempre le gusta imprimir en sus novelas. Y ese misterio y que parece, ¿no? Como decíamos, como que va a pasar algo y no sabemos si realmente lo está soñando, si no lo está soñando, pero que nos mantiene alerta. Y además apetece leer. Sí, lo que pasa es que también las personas que suelen leer a Murakami también hablan de que, bueno, que depende del libro que caiga en tus manos, pues gusta más o gusta menos, ¿no? Sí, porque tiene novelas, relatos, incluso algún ensayo así, ¿no? De como el que hablo cuando hablo de correr. Entonces, es verdad que es muy efectista. Yo decía, ¿no? El lenguaje es muy sencillo, muy claro, llega claramente, pero a veces tienes esos giros que parecen casi poéticos y los hace incluso con la palabra. Habla mucho de psicología, de la mente, del ser humano, esa cultura nipona, y le han estado a punto de llevarse el Nobel en muchas ocasiones. No ha sido posible. Y bueno, este premio es el que le ha dado, creo que sí. Pues bueno, la noticia en estas últimas 24 horas, ¿no? Y hoy además también es noticia, Raquel, en este caso triste, la muerte de Tina Turner. Vamos, no hace falta describirla porque todos sabemos perfectamente la relevancia que ha tenido en el mundo de la música, ¿no? Y estamos escuchando y en la historia y en la historia del arte, porque vamos, Tina Turner se convierte, yo creo que personifica esa ave fénix, ¿no? Esa mujer que resurge de sus cenizas en una época bastante difícil para la mujer y con una trayectoria que venía personal
de la que tiene que salir pues demoledora y consigue ser un icono, y lo será siempre. Bueno, con 83 años fallecía ayer en Suiza. Hemos visto incluso las imágenes en directo de la vivienda en la que hoy le están haciendo muestras florales, respeto a sus seguidores, también autoridades, y con ella queremos despedir hoy nuestro Buenos Días Canarias. Este es nuestro pequeño homenaje, nuestro granito de arena a ese último adiós a Tina Turner. Incombustible, luchadora con una fuerza capaz de emocionar, incluso desde la distancia. La diosa del rock marcó 5 décadas de buena música y de espectáculos eléctricos por todo el planeta. Turner, como estamos contando, fallecía este miércoles en su residencia de Suiza a los 83 años, y con ella nos marchamos hoy. Regresamos de nuevo mañana. Adiós.